Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos amaneceres, atardeceres, medias noches, las horas que sean donde quiera que estén ustedes en este planeta. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que es nuestra revista semanal, y tenemos para ustedes un montón de temas para tratar lo que ha pasado esta semana, un poco lo que ha pasado el año que ya se acaba de ir, y como ustedes habrán descubierto, estamos en un año nuevo, y si se levantaron ayer, miraron el mundo a su alrededor, se dieron cuenta que el mundo era igualito que en el 2024, pues es porque así funciona esto. Esta idea de la renovación es un símbolo que necesitamos los seres humanos, necesitamos ponerle fin y principio a las cosas y creer que hay ciclos o puntuar nuestros ciclos. El ciclo del año es evidentemente algo externo a nosotros, pero decidir, bueno, entonces el 31 de diciembre termina un año y el 1 de enero empieza otro. Es igualito, no, pero es distinto. Necesitamos esos símbolos los seres humanos, por eso tenemos semanas, por eso tenemos meses, por eso tenemos cumpleaños, y por eso no nos fijamos en un montón de tonterías enormes, porque de alguna forma se convierten en símbolos que deberíamos tener cuidado como los tratamos. Bueno, las cadenitas de los chalecos que uso en las cosas, en los programas de a fondo. Por cierto, esta semana no hubo a fondo porque hice mi guión, me vine para acá a grabarlo y me lo había borrado. Y lo borré por completo y no pienso volverlo a hacer porque era largo y complicado. Así que nada, nos quedamos en sin el vídeo ese. Bueno, algo comentaré sobre el tema en otro momento, pero no voy a volver a hacer el guión porque era complicadísimo, era sobre progresismo, progreso y estas cosas, que son cosas importantes de las que hay que hablar, pero que estaba un poco ligado a una cosa que dijo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de estos momentos de absoluta irracionalidad que sufren algunas personas, ¿no? Entonces dijo que Cuba y Venezuela eran países progresistas. Tú dices, no lo son. Dirán que son de izquierda, pueden decir que son la reencarnación de Atila el Bárbaro, ¿no? Pero no son países progresistas, no son países donde los trabajadores tengan derechos especiales, donde los derechos tengan derecho a hacer sindicatos, que haya derecho a huelga, que haya libre expresión, que haya libertad de participación política, que haya libertad de movimiento. O sea, un país que no tiene nada de eso, pues no se puede considerar progresista, ¿no? Creo yo. Entonces, bueno, con base en eso hablaba yo un poco de lo que yo considero que es un país o una visión progresista, porque el progresismo existe, aunque los posmodernos te digan que el progreso no existe, o que el progreso es irrelevante, o que es solo una opinión, o que no estamos mejor hoy que hace 200 años. Ninguno de ellos está regresando a, a vivir en el centro de la selva en pelotas, ¿no? Y a cazar iguanas con las manos y comérselas crudas. Esto no lo hacen los que disfrutan de la civilización, resultado del progreso humano, pues entonces pueden criticar el progreso. Los que tienen hambre, pues quieren comida, y los que tienen enfermedades quieren curación, y los que tienen falta de casa, pues quieren casa, y si la casa está mejor construida que de paja y heces fecales, como se hacían en el medievo en Europa, pues estará mejor, estará más contento si su casa es, como dicen en México, de obra, o sea, cuando ya tiene ladrillos y hormigón y todas esas cosas. Entonces, sí, este rechazo al progreso a mí siempre me ha llamado la atención, porque es un postureo de la gente que disfruta de los máximos avances del progreso, ¿no? Entonces te dicen, el progreso son las chimeneas que contaminan y el mar lleno de plásticos. Hombre, sí, son asuntos que hay que combatir, pero no es solo eso. No es solo eso. Bueno, ya hablaremos de esto. Por cierto, gracias a quien dice que mi canal lo hace feliz. Se está escuchando muy bien la transición, no sé cuál es la transición, pero qué bueno, me da muchísimo gusto. Vamos a rápidamente pedirles nuestro apoyo, pedirles su apoyo en PayPal, abajo a la izquierda, una donación por una sola vez, en Patreon, arriba a la izquierda, una donación mensual que hacen algunas personas y que agradezco muchísimo, y abajo está el Coffee, que es invítame a un café y pongo 1 euro, 5 euros, lo que sea,
para apoyar los proyectos, planes y demás de este canal. Entre otros, probablemente mudarnos a un lugar más cálido, porque yo espero que no estén pasando el frío que estoy pasando. Yo que estoy de doble camiseta y camisa, y estoy a punto que la próxima transmisión la haremos con el plumas, y ni modo. Bueno, sí, a pedirles eso, recordarles que estamos este año con el lema: en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario, porque la verdad existe, porque no todo es relativo, porque no todo es una opinión, digan lo que digan los filósofos, los posmodernos y la izquierda irracional. No, las cosas son reales, existen, la verdad existe y tenemos que defenderla, porque si no la defendemos, pues nos gana la mentira y entonces nos llenamos de la visión Donald Trump del mundo, ¿no? Y hoy, el día de ayer, pues no, esta semana no hubo vídeo, entonces no puedo hablar del vídeo. Y de cosas que sabemos, sí les quiero decir que vamos a tener a un personaje que a mí siempre me pareció muy interesante. Es un pirata. Es un pirata que hizo zoología y que hizo geografía y que hizo un montón de cosas, pero era pirata. El señor Dampier, de hecho, cuando me encontré su retrato en la National Portrait Gallery en Londres, me tomé una foto con el pirata Dampier. Es un personaje verdaderamente interesante. Espero que les guste lo que vamos a rescatar hoy de cosas que sabemos. Como les digo, estoy pasando un frío, pero bueno, es que este es un lugar frío. Esto era, no era una cochera, pero era probablemente un taller de reparación de algo. Esto es raro. Lo que conseguí yo para vivir aquí es raro. Bueno, ¿qué me dicen? Trini Martínez, ¿cree que la psicóloga puede ayudar a personas con problemas de conducta? A ver, hay terapias que pueden ayudar a algunas personas con ciertos problemas de conducta. La psicología sigue siendo una protociencia, conocemos algunas cosas, sabemos cada vez más cosas. Sabemos más cosas que cuando yo estudié psicología, lógicamente. Y muchas personas sienten que les puede ayudar. Y yo, por ejemplo, fíjate, lo pensaba yo el otro día, tengo una amiga que ha tenido muchos problemas, ha perdido gente, que se le han muerto amigos y parientes y tal. Y tiene una psicóloga que le ayuda. De hecho, el día que fue al funeral de la última amiga que le murió, se encontró a la psicóloga que estaba en la casa, en el tanatorio de aquí de Gijón, que estaba en otro funeral, yendo a dar el pésame a otras personas. Pero habló con la psicóloga y se siente mejor. Yo no sé si sea esto porque hay una disciplina realmente sólida o porque hay psicólogos con enorme empatía que pueden hacer lo que hace un amigo, lo que puede hacer un cantinero, un confesor en algunos casos, ¿no? Alguien de confianza. No lo sé. Terapias concretas y con la terapia conductual cognitiva sabemos que sirven para ciertas cosas, pero estamos todavía vivimos en la oscuridad respecto a cómo funciona nuestro cerebro. Y vuelvo a lo que siempre dije: si no podemos explicarnos cómo es la conducta de un ser unicelular, cómo es la conducta de un ser multicelular con apenas sistema nervioso, como una hidra o un platelmiento, explicarnos una cosa tan compleja como nuestro cerebro, pues es un poco pretencioso. Claro que lo tenemos que intentar hacer, pero hay que tener siempre presentes nuestras limitaciones al tratar de comprender el trozo de gelatina del tamaño de dos grandes puños que nos hace ser quien somos, ¿no? Es cierto que se ataca más a católicos y cristianos que a musulmanes. No, no es cierto. Esa es una historia inventada por los cristianos que ahora quieren ser los mártires, ¿no? Después de una vida martirizando gente. Hubo un comentario de esos, por cierto, a ver si hoy en los comentarios atrabiliarios vamos a ver a alguien que me comentaba eso, ¿no? Que decía que los cristianos sufren más. No hay que olvidar que los musulmanes matan más musulmanes que cristianos. Es decir, la guerra entre chiitas y sunitas, que empieza en el momento en que Mahoma muere y no se ponen de acuerdo en quién es el heredero legítimo de Mahoma, esa guerra ha traído una desgracia importante para el país, para el pueblo islámico, para la sociedad, pero no es un pueblo, es una comunidad, la comunidad islámica. Entonces, sunitas y chiitas se han matado entre ellos espectacularmente durante 1500 años, 1400 años.
Eh, y cuando se habla de cosas como el ISIS o como el Daesh mató a muchos más musulmanes que considera herejes de los que mató a cristianos, ¿no? Pese a que obviamente los cristianos, sobre todo que viven ahí, los yazidíes, sufrieron enormemente la barbarie brutal, salvaje, irracional del Daesh, pero, eh, pero aún así la mayoría de sus víctimas eran otros musulmanes, ¿no? Yo siento que la persecución que han sufrido los musulmanes y los judíos sobre todo es no tiene paralelo. ¿Cuál es el problema? Que a los judíos no se les persiguió por su religión, sino por una creencia racista de que pertenecían a una raza determinada que había que eliminar, ¿no? Pero una persecución como la que han sufrido, como la que sufrieron, bueno, que han sufrido los judíos históricamente, desde que alguien dijo que los judíos mataron a Cristo, que ahí empieza pues esta historia horrenda, hasta el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, no hay quien la haya sufrido. Muchos pueblos y muchas sociedades y comunidades han sido perseguidos espantosísimamente, pero no creo que no ha habido nada como crear una industria para el exterminio de un grupo de personas. Tender vías de ferrocarril para llevar gente a un lugar para ser asesinada, pues no había ocurrido nunca, ¿no? Pero y vamos a ver precisamente de las masacres y de las barbaridades que se cometen en nombre del catolicismo, del cristianismo, pues que no son todas de la Inquisición. El canal del ateo de hoy, pues no sé si sea del ateo de hoy o del ateo de la pelea pasada, pero bueno, un canal de un ateo ahí. Ahora es un video a fondo desmintiendo al doctor Masaru Emoto. Pues si Masaru Emoto ya se murió, ¿no? Está de regreso. Me imagino que sus herederos siguen contando la historia. Masaru Emoto era un chiflado muy vivo. Luego hizo un doctorado en una de estas fábricas de títulos donde pagas lo que tienes que hacer, te dan título de doctor. Se presentaba como el doctor Masaru Emoto, igual que el otro que se presenta también como doctor. Y lo que él decía es que si le hablas al agua, pues el agua reacciona. Entonces, si le hablas, si le echas agua a la que le hablaste bonito al arroz, el arroz florece. Y si hay agua a la que le hablaste muy feo, pues el arroz, le echas agua al arroz y el arroz se marchita. Que no es cierto, es que simplemente no es cierto, ¿no? Pero él vendía agua a $140 el litro cuando yo lo traté en mi antiguo blog, El Retorno de los Charlatanes, precisamente cuando Iker Jiménez lo trajo con la idea de vender el agua a $140 el litro, por el agua mágica del doctor Emoto, ¿no? Que ni era doctor, ni era mágica el agua, ni nada por el estilo. Pero yo no, digan, a ver, háganme saber si la gente sigue creyéndose las pero absolutas patrañas de Masaru Emoto, ¿no? Porque no hay muchos, dice Radum Lord de Kaiser, que no hay muchos videos al respecto, pero no es que Masaru Emoto murió hace mucho, ¿no? Ya era mayor cuando yo le di hasta con el gato. Murió en 2014, hace 10 años. Y sí, yo en el blog, fíjense, los voy a enseñar. El charlatán del agua es de 2000. Ah, no, este es de Martín Bonfil Oliveira. También es amigo. Es un divulgador, periodista científico mexicano. Retorno a los charlatanes. Septiembre de 2006. Septiembre de 2006. Y el título era Iker Jiménez promueve agua a $140 el litro. Y allí teníamos esto, miren, lo voy a compartir aquí.
a aquí lo tienen ustedes, a Masaru Emoto, que ya no era ningún chavalín, y que el Jiménez, usted no sabe quién es Ramta, no está consciente de uno de los jugosos, desvergonzados y militantes engaños del New Age. En caso de que no conozca a Ramta, lo más seguro es que no sepa quién es Masaru Emoto, y todavía se no sabe quién es Masaru Emoto y está usted maduro para que Iker Jiménez y su tropa de presuntos allanadores y mentirosos certificados lo desplomen este domingo como un pavo en vísperas de Navidad, contándole una milonga monumental. Eh, pero vamos, era de locos, ¿no? Y yo hablé de eso, pues, entonces cuando estaba de moda y cuando Iker Jiménez nos lo trajo para ponernoslo de moda, al falso doctor Masaru Emoto, un charlatán de toma y toma pan y moja, pero no sé si todavía está por ahí. Mauricio, ¿has leído lo de los ataques de Elon Musk a la Wikipedia porque dice que es izquierdista? No, no lo he leído, pero bueno, a ver, Elon Musk estuvo simulando muchos años, ¿no? Pero la gente que lo conoce, entre ellos su hermano, dicen que él siempre fue de la ultraderecha, de esos de que dices, este Hitler es medio rojo, este Hitler no, es muy socialista para mí. Entonces, Elon Musk es un tipo de la ultraderecha, todo le va a parecer izquierdista. La verdad le parece izquierdista, esto es un hecho, y si atiendes a lo que él publica todos los días desde hace 6 meses por lo menos, publica mentiras con absoluto desenfado, pero con absoluto desenfado. Lo que decía que quería ser Kamala Harris, por ejemplo, un invento que no sé de dónde se sacó, lo decía constantemente, el plan de Kamala Harris es abrir las fronteras. No, o sea, no existe ese plan, te lo estás inventando. Estás tratando de aterrorizar a la gente, estás haciendo demagogia, estás mintiendo. Entonces no me extraña que Wikipedia le parezca de izquierda, que las escuelas de ciencia le parezcan de izquierda, que Google le parezca de izquierda y que Giorgia Meloni le parezca de izquierda. Señor, es un extremo radical al grado de estar defendiendo en este momento a los nazis alemanes de Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland, y que ya ha sido demandado, denunciado ante los tribunales alemanes por estar interfiriendo en las elecciones alemanas. Todo millonario, todo rico, quiere influir en su realidad. Cree que su capacidad de hacer dinero de alguna manera lo cualifica para hacer para opinar de otras cosas, cosa que es un error. Es como los cantantes. Es que yo canto rock muy bien, qué bien, entonces voy a hablar de política. No, Bono, no hagas eso. O Sting, no hagas eso. A menos que te formes y estudies, ¿no? O Miss Universo hablando de cómo lograr la paz en el mundo, o pintores hablándote de ingeniería genética. Pues no, hombre, mira, no sabes nada de eso. Y si no te formas, tus opiniones, el hecho de que seas famoso y rico no te da conocimiento. Bueno, pero los ricos siempre quieren influir en la realidad. Pero la derecha, la peor derecha, porque sí hay ricos que son medianamente progresistas o no fascistas, no ultraderechistas, los sectores más radicales del dinero, sobre todo en los Estados Unidos y el Reino Unido, bueno, Rupert Murdoch creo que es australiano, pero bueno, opera en Estados Unidos y en el Reino Unido, han decidido entrar en la lisa política y llevar a países hacia donde ellos creen que deben ir. Rupert Murdoch fue uno de los grandes valedores de Boris Johnson, de Nigel Farage, el promotor del Brexit, el super nazi británico, es uno de los grandes promotores de Trump, es el dueño del Times, desafortunadamente el Times de Londres, que era un periódico decentísimo, de Fox News, y Rupert Murdoch no tiene ningún empacho en intervenir en política, no lo tiene, por supuesto, ahora Elon Musk, no lo tiene Thiel, el socio de Elon Musk, no lo tienen
Y sin embargo, cuando la gente te habla de la oligarquía se mete, sí, Bill Gates promueve vacunas y Soros le dio tanto dinero a una universidad para que estudiara la pobreza en un pueblo en Portugal, y entonces Soros quiere cambiar, Soros se está metiendo, y mientras tanto los otros están metidos hasta la cocina. Los hermanos Koch, por ejemplo, en Estados Unidos, alguna vez he hablado de ellos, los hermanos Koch tienen una influencia enorme en la política de Estados Unidos porque le dan millones y millones al Partido Republicano y sostienen organizaciones como la Heritage Foundation que promueven la visión más conservadora, más de derecha y cada vez más fascista y nazi del derechismo conservador. Hay un conservadurismo demócrata o democrático, no lo niego. Hay una derecha que es democrática, hay una derecha que es medianamente razonable, pero estos mismos donantes y promotores de la política de derecha se han ido sesgando hacia una posición de derecha cada vez más autoritaria, cada vez más antidemocrática, cada vez más racista, cada vez más misógina, cada vez más de las mujeres tienen que regresar a la cocina. Y es muy preocupante, pero entonces no se me extraña para nada que Elon Musk considere que es de izquierda, cualquiera que no sea de su nivel de extremismo. La única esperanza que queda, y esta es muy sólida, es que va a reventar con Trump en un momento dado. ¿Cómo puedan mantener sus relaciones después? No lo sé. Por ejemplo, Christie, que era gobernador, no me acuerdo de dónde, y senador, y que fue oponente de Trump en las primarias, una vez que después de haber sido un gran besatraseros de Donald Trump, se hizo a un lado y ahora es su opositor. Otros que habían sido sus enemigos jurados, como Marco Rubio, ahora va a ser secretario de Estado, y le lame el trasero con infinita felicidad a Donald Trump. Steve Bannon, que es el gran ideólogo de la ultraderecha, el Alexander Dugin de la derecha occidental, que tuvo un importante puesto en la Casa Blanca y que salió a golpes con Donald Trump, sigue promoviendo a Donald Trump. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Elon Musk y Donald Trump revienten? Porque van a reventar. Donald Trump solo acepta que haya un líder, solo acepta que haya reflectores para uno. Nunca ha compartido los reflectores con nadie. Y obviamente la forma en que Musk está actuando, hay informes por varios lados de que lo tiene un poquito hasta el moño. Y entonces, si esa ruptura lleva a que Elon Musk salga del gobierno, de este departamento de eficacia gubernamental, que todavía no existe, que es la nada, que tendría que ser creado a partir del 20 de enero y crearlo legislativamente incluso y darle funciones y presupuesto, etcétera. En este momento le dieron un palito para que lo chupara pensando que traía caramelo, pero es solo el palito, no es el nombre del departamento de eficiencia gubernamental. Si Musk sale del gobierno, si es que llega a entrar al gobierno primero con su departamento, y luego sale del gobierno, la idea es qué va a pasar, si se va a quedar del lado de Trump o va a ser como otros muchos que se han vuelto sus adversarios, incluso desde la derecha, ¿no? Por terminar con esto, Donald Musk ya ha metido una cuña verdaderamente dura dentro del Partido Republicano, el Partido Republicano nuevo, del nuevo Partido Republicano de Donald Trump, con el tema de la inmigración. Él está defendiendo las visas HB1, que son las visas que permiten a las empresas traer gente sin que esa gente luche como todos los inmigrantes para poder entrar a Estados Unidos, sino que automáticamente cuando una empresa solicita una visa HB1 se le concede para que traiga supuestamente talento de otros países, y Elon Musk ha dicho que eso es fundamental para él y para sus empresas, y sus empresas son lo que más le importa. Y lo mismo ha dicho Vivek Ramaswamy, que es su socio y codirector del departamento inexistente de eficacia gubernamental. Y la tendencia del gobierno MAGA, del Partido Republicano MAGA,
del Partido Republicano Trumpista y del propio Trump ha sido acabar con las visas HB1. Y ahora parece que Trump está diciendo, bueno, no, es que son muy importantes. No, pues no dijo usted hace 3 meses que había que borrar, que había que eliminarlas y que iba usted a quitarlas. No, yo no dije eso. Sí, sí lo dijo. Pues que a él le da igual. Pero eso ya no es la bronca entre Musk y Trump, sino la división que crea esto dentro del partido republicano, de los que por principios quieren echar a todos los inmigrantes y de los que por conveniencia quieren a ciertos inmigrantes que además los tienen bajo su control, porque cuando entras a Estados Unidos con una visa HB1, prácticamente tu culo le pertenece al que te consiguió la visa. Y si te portas mal o exiges cosas o lo miras feo, te puede echar tranquilamente la empresa que te consiguió la visa HB1, no el gobierno de Estados Unidos. Así que por ahí va a haber cosas interesantes. ¿Crees que la democracia pueda sobrevivir al avance irrefrenable del poder del mercado global? Sí. El mercado global siempre ha estado allí. No sé, es que, en serio, algunas personas creen que el mercado se inventó la semana pasada, ¿no? Te quiero recordar que el cobre que traía Otzi, el hombre de las nieves que murió hace 3000 años en los Alpes suizos, el cobre que traía procedía del centro de Italia y algunas de los pedernales que traía procedían de partes de Alemania y el tejido de sus zapatos procedía de lugares muy lejanos de donde él se supone que venía, según sabemos por el ADN. El mercado siempre ha estado allí. Lo que es el debate actual es si glorificarlo o controlarlo. Pero bueno. ¿Podrá el derecho civil resistir el empuje del derecho mercantil en el siglo XXI? Es que sí, pero es que no veo por qué no. No veo por qué el derecho mercantil pueda acabar con el derecho civil. El punto es, ¿puedes tú defender a la democracia para que no pase eso? Vamos a suponer que puede pasar. ¿Estás tú dispuesto a defender la democracia con todos sus errores, con todos sus defectos, con todos sus verrugas y sus cosas feas y que nos parecen desagradables? ¿Quieres defender a la democracia o a ver qué pasa? Pero a ver qué pasa, el peligro no es el mercado, el peligro no es ni siquiera el derecho civil, el derecho mercantil. El peligro es el establecimiento de oligarquías cuya ley hagan ellas. Oligarquías previas a la Magna Carta, donde los varones por primera vez le quisieron sacar derechos al rey, nunca se los dio. Es decir, oligarquías que no respondan ante nadie, ni ante un cuerpo legislativo, ni ante tribunales independientes, porque la democracia es todo eso. La democracia no es votar. Si la gente está dispuesta a defender la democracia, yo creo que la democracia tiene muchos elementos para sobrevivir, porque la gran mayoría de la gente entiende que pese a los problemas que tiene la democracia, es bastante mejor que tener a un tirano, un dictador, una oligarquía, una autarquía, una monarquía absoluta, una cleptocracia, una caquistocracia de 5 amigos aristócratas que se quedan con toda la riqueza de todo el país, de toda la nación o de todo el reino. Yo creo que la mayoría de la gente se da cuenta que la democracia es nuestra mejor apuesta pese a todos sus defectos, pero no sé si está dispuesta a luchar por ella. Yo sí, por supuesto que sí. Yo no quiero que mis hijos no tengan, y mis nietos no tengan un mundo democrático. ¿Crees que Trump realmente haga deportaciones masivas? No lo sé. Obama deportó más gente que en la primera presidencia de Trump. Sí, pues no son deportaciones masivas. De lo que se está hablando aquí es de llevar a la policía a través de denuncias populares, a llamar por la noche a las casas de la gente y llevárselas a campos de concentración para luego echarlos por miles. Si hay deportaciones legales, todo país deporta gente legalmente. Lo que plantea Trump es otra cosa. No sé si lo haga. Los optimistas dicen que no va a hacer nada de lo que dijo. Los pesimistas, y viendo la composición de su gabinete, dicen va a hacer lo que dijo y bastante más. Y yo, como no veo el futuro, simplemente temo que sí lo puede hacer. Yo temo que sí puede emprender esas deportaciones sin darse cuenta del daño que le hacen a Estados Unidos. Que es lo más curioso.
el inmigrante ilegal es importante para la economía de Estados Unidos. ¿Nos gusta o no? Donald Trump se niega siempre a ver la realidad. Por supuesto, no habrá forma de convencerlo que los inmigrantes ilegales son ventajosos para la economía de Estados Unidos. No reciben los servicios sociales que la gente acusa que tienen porque en general tienen miedo que los descubran. Pero sí aportan a la economía, sí trabajan y sí pagan impuestos. Si no pagan directamente el impuesto sobre la renta porque sus ingresos son muy pequeños, pero pagan el impuesto sobre ventas, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la parte del impuesto de la vivienda donde viven, donde estén alojados, así sea que estén alquilando. Cuando tú pagas el alquiler, parte de tu dinero lo usa el casero para pagar el impuesto sobre los bienes raíces que paga todos los años. Que aquí en España es el IBI. Entonces, pero a Trump no lo vas a convencer de eso, como no lo han podido convencer de que los aranceles los van a pagar los consumidores estadounidenses. Que si sube el 25% del precio de todo lo que se importa a Estados Unidos, los precios de todo lo que se vende en Estados Unidos de importación van a subir 25% para los consumidores. Perdón. Les digo que hace frío, y hace frío. Entonces, Trump no se da cuenta de la realidad, de lo que puede hacer la realidad y de cuando la realidad está en desacuerdo con sus brillantes ideas. Entonces, temo que sí puede hacer las deportaciones. ¿Qué opinas de Wouldn't Start the Fire de Billy Joel? Pues es un resumen de la primera, ¿de cuándo? De su vida, ¿no? De los acontecimientos que ocurrieron durante su vida hasta el momento en que escribió la canción. A mí me parece una canción excelente de él. Yo me quedo antes de esa con It's All Rock and Roll to Me, que tiene también esta visión un poco histórica, ¿no? Rock Tamps, hablando de piratas, en su tiempo considerados delincuentes, ¿crees que pasados unos siglos los narcos pasen a ser una figura tipo pirata? ¿Que hay equipos, por ejemplo, que se pongan el apodo de narcos? No lo creo, y te voy a decir por qué. Porque los piratas finalmente atacaban al Estado y a los ricos. Y atacaban a la marina mercante, a los barcos que tenían grandes mercancías que generalmente pertenecían a la Compañía de las Indias Occidentales, de las Indias Orientales, perdón, o alguno de estos organismos o reyes que comerciaban. Entonces a la gente común y corriente el pirata no le resultaba cercano, no los querían, pero tampoco le resultaba cercano, ¿no? La gente estaba muy contenta cuando atrapaban a un pirata y lo colgaban, que generalmente los colgaban. Sobre todo, y es que acabo de estar viendo una serie de documentales sobre piratas, pero y en ocasiones sí atacaban poblaciones y en ese momento la gente los odiaba mucho más. Pero el narcotraficante va contra el ciudadano. Es decir, a los que mata es a la gente que se encuentra en la calle en sus guerras de narco y a los que mata es a quienes consumen sus productos. Y no puedes decir que es responsabilidad del que consume los productos porque precisamente esos productos alteran la química de tu cerebro para que quieras más y más de ese producto. O sea, es una adicción provocada y cuidadosamente buscada a través de incluso las investigaciones que sabemos que hacen los narcotraficantes para tener drogas más eficaces, más adictivas, más brutales a cada momento, ¿no? Entonces, no creo. Creo que los piratas responden además a una época en la que la gente común no jugaba en esas ligas. Los piratas eran originalmente corsarios o privateers, la gran mayoría. Es decir, eran gente a la que su rey de España, el rey de Portugal, el rey de Francia o el rey de Inglaterra, les había dado carta de permiso para ser corsarios, para atacar a otras embarcaciones, robarles la riqueza y llevárselas al rey. Quedarse con una parte. Cuando se acabó la temporada de los corsarios o privateers, los que ya habían trabajado en eso dijeron, ¿y ahora qué quieres? ¿Volver a ser marino mercante? Y dijeron, no. Y entonces empezó la era de la piratería. Un día que tenga yo tiempo voy a contar. México ha tenido dos grandes batallas de barcos y ninguna de las dos batallas de barcos fue en el mar. Una fue la toma de Tenochtitlán en 1521, con los barcos que se hizo ahí
Cortés, y la segunda fue la batalla de Bacalardo, los piratas que afectaron obviamente las costas de México. Los piratas trabajaron fundamentalmente en el Caribe, o por lo menos los piratas arquetípicos nuestros trabajaron en el Caribe, pero la gran pelea, la gran batalla en México contra los piratas se dio en la enorme y maravillosa laguna de Bacalar. Lo voy a contar algún día. Está de actualidad la denuncia de Asteoir por el meme en las campanadas. ¿Por qué crees que el PSOE ha mantenido el delito de blasfemia? El PSOE no ha mantenido el delito de blasfemia, papá. No existe el delito de blasfemia. Existe un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. El PSOE no lo mantiene, el PSOE no lo puede cambiar porque no tiene los votos necesarios. Necesitas una mayoría absoluta en el Senado y en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, para cambiar esas leyes. Yo sería el primero, yo soy el primero que ha pedido, además dentro del PSOE, que se quiten los delitos de opinión, que se anulen los delitos de opinión, pero no vas a conseguir que la derecha de Junts o que la derecha del Partido Nacionalista Vasco o que el PP o Vox voten a favor de eso. El PSOE no es el rey de España. Su posición, la posición de cualquiera que no tiene mayorías absolutas, es muy precaria. Entonces no le eches la culpa al PSOE. Pero hablando de eso, pues vamos a hablar de eso, ya que estamos en ello. Vamos a hablar de la vaquita del Sagrado Corazón. ¿Qué les parece a ustedes? Y para ello voy a tener que acudir a una cosa que escribí precisamente el día de hoy, porque creo que la gente no entendió. No entiende lo que nos estamos jugando. Miren ustedes. Pongo en antecedentes a los que no están en España. Por alguna causa en la Cursilería Nacional Española, las campanadas y tener más público televisual en tu transmisión de las campanadas de las 12 de la noche del 31 de diciembre al 1 de enero es una de las grandes luchas del rating en España. Entonces hay, por ejemplo, una chica que se ha hecho famosa porque siempre saca unos vestidos súper sugestivos, se está medio en pelotas, una mujer además muy hermosa, Cristina Pedroche, junto con un señor simpático para algunos, que es cocinero. Entonces dan las campanadas en un canal de televisión. ¡Ay, vamos a ver el vestido de la Pedroche! Son diversiones inocuas, pero poco comprensibles para mí. Vamos, cada quien da las campanadas como puede. Pero resulta que en España, en España hay un canal de televisión donde se dan las campanadas. El canal 1 de la Radio Televisión Española tiene 2 canales, en el segundo no se dan las campanadas, en el que un conductor de televisión, al que le dieron un programa recientemente que se llama La Revuelta, ha estado revoltando y revolcando al gran presentador de la televisión de la ultraderecha de Antena 3, Pablo Motos, que es un sujeto enormemente desagradable, enormemente de derecha, que a las mujeres siempre las trata de humillar de una manera vergonzosa cuando las lleva a entrevistar. Recuerdo a la puertorriqueña ¿cómo se llama la serie esta? Married with Children. No me acuerdo cómo se llama ella. No me acuerdo de los nombres nunca, pero un día la llevó y la trató de humillar y se encontró con una mujer de pelo en pecho que lo dejó quieto. Brutal la tía. Pero entonces el presentador de televisión española pues, ha estado ganándole en los ratings al presentador de Antena 3. Y el presentador de televisión española, junto con una comediante, al parecer tuitera, yo ni la conozco, dio las campanadas en la 1 de Radio Televisión Española y además tuvo más rating que los demás canales. Bueno, todo lo cual no sería un problema de no ser porque Televisión Española es una televisión pública que controla pues, el Estado, y el Estado pues, actualmente está
gobernado por el Partido Socialista Obrero Español y concretamente por Pedro Sánchez, a quien la derecha odia con odio absolutamente delirante. Dicho eso, voy a contar la historia. Y empezamos con esto. Otra contextualización. La cabecita es de una vaquita, que es una vaquita que representa, una vaquilla en realidad, que representa a un canal, a un programa de televisión que se hacía y ahora se ha vuelto a hacer en los veranos en México, donde distintos pueblos pequeños compiten en unos juegos divertidos y chorras ahí, pero pueblos, representantes de pueblos muy pequeños que tienen una especie de competencia con juegos de lo más divertidos. Uno constaba, por ahí en la vaquilla, de hacer el tancredo, es decir, de quedarte quieto mientras una vaquilla está alrededor de ti y que no te tire, que no se dé cuenta que eres algo que puede empujar una vaquilla pequeñita y tú ibas forrado en la espuma. Y total era muy divertido hasta que ahora no se puede usar vaquillas. Pero la siguen usando como la vaquita del Grand Prix. Era el Grand Prix de los veranos. El programa era divertido, absolutamente elemental, pero divertido. Bueno, empecemos. La reacción contra una comediante por mostrar una estampita cómica de la vaquita del Grand Prix como el Sagrado Corazón de Jesús o de María no es nada fortuita. ¿Qué es lo que pasó? La mujer esta, la comediante, dijo que ella se encomendaba a la vaquita o algo por el estilo y sacó esta estampita. Y entonces los sectores de la ultraderecha, ultracatólica, ultrafascista española, ultrafalangista, ultrafranquista, medio nazi, ya han demandado a Pedro Sánchez, a la programa de televisión española, a los productores del programa y por supuesto a la comediante por ello. Porque han afectado aquí está ella con la vaquita, porque han afectado los sentimientos delicadísimos de los cristianos. ¿Sabes? Los católicos son gente que nunca se mete con nadie, que son bien tranquilitos, de una sensibilidad pues exquisita. Y entonces, bueno, ya han emprendido la demanda contra ella. Si uno ve el corte de la televisión, no hay ninguna intención ofensiva ni una crítica a la religión como la que podría tener yo todas las semanas en mi canal, que es declaradamente entre religioso y ateo, pero claro, mi canal no crea potencia política, a nadie le importa meterse conmigo, pues a 2, 3 tontos. Pero la cofradía de los ofendiditos del santo golpe de Estado saltó de inmediato reclamando una grave ofensa a la religión con más excesos que Neymar fingiendo una falta. Sabemos que los grupos nacionalcatólicos como este oír o abogados cristianos son dados a la hipérbole y la exageración, pero aquí además están sirviendo a un relato político. Los ingredientes de las lágrimas de defensor de la fe que nos han preparado los nacionalcatólicos y sus voces en las redes son los siguientes. Apunte usted para poderse preparar sus lágrimas de defensor de la fe. Primero, que esto se da en una televisión pública que no debería existir cuando gobierna el PSOE. Cuando gobierna el PP, sí, por supuesto, puede tener a gente como Urdasi, uno de los conductores de los informativos de la televisión española, que era un sujeto que también es de los que Mussolini le suena como demasiado demócrata. Cuarto, lo que contaba, un presentador de la televisión pública está humillando a uno de los héroes de la ultraderecha que transmite en el canal más repugnante de la televisión española, el presentador de la misoginia, de la bajeza y de la altanería. Y el presentador triunfador, un tal Broncano, el otro es Pablo Motos, está a cargo de las campanadas, ceremonia que los cursis siguen considerando uno de los cúlmenes del año televisual. Tercero, que detrás de esa televisión pública y ese presentador está el odiado Sánchez, el hombre al que no se le puede ganar democráticamente y por el que va con todo o con todos los medios a nuestro alcance, como dijo el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado. Pero los medios a su alcance se han ido deshaciendo como la niebla al salir el sol, embates jurídicos, acusaciones a la esposa de Sánchez, acusaciones a un ministro de Sánchez, acusaciones a un hermano de Sánchez, acusaciones más absolutamente falsas, demostradamente falsas. Mentiras incesantes en cantidades trompianas, acusaciones sin bases, y nada funciona, y encima la economía del país, la economía de España, es en este momento la locomotora de Europa. De todo el crecimiento de la Unión Europea como entidad
federativa supranacional, el 40% de crecimiento es responsabilidad de España. La economía va bien, ay, pero hay inflación, sí hay inflación, pero hay inflación en todos lados, aquí es menor, pero sigue siendo horrible. Nadie dice que la inflación sea buena, simplemente que no es de culpa de Sánchez. Bueno. Cuarto, entre tanto, el PP está naufragando con sus propios escándalos de corrupción real y millonaria, malabareando a Mazón, el hombre que dejó que se ahogaran cientos de sus compatriotas durante la Dana en Valencia, mientras él estaba encerrado en un restaurante con una periodista, nadie sabe haciendo qué, ya ha dado 6 versiones distintas de esa comida, a Ayuso, que está cada vez más a la derecha, a Feijóo, que cada vez miente con menos gracia y elegancia, repartiendo impunidades que a otro lo llenarían de vergüenza, gestionando de modo lamentable varias de las comunidades que gobiernan, concretamente Andalucía, donde están destruyendo a gran velocidad, y en Madrid la sanidad pública, y quedando evidenciados como un partido sin más idea ni proyecto para España, que hay que echar a Sánchez. Que es un proyecto interesante, sí lo puedes apoyar. Cuando echemos a Sánchez, ¿qué? Pues ya no estará Sánchez. Y entonces, ¿qué piensas hacer con España? Bueno, pues acabar con la educación pública, acabar con la sanidad. Eso es lo que no cuentan. Como no tienen un proyecto o no pueden contar el proyecto que tienen, todo se agota en hay que acabar con el Partido Socialista y con Sánchez. Y entonces, bueno, pues a ellos no les queda sino el recurso a la víscera, el escándalo y la convocatoria a las huestes de misa de 7 para que tomen Moncloa, que es el lugar donde la residencia del presidente de gobierno, al grito del Sagrado Corazón. No es una vaquita, que como grito de guerra pues no es muy tronante, pero no tienen más. El escándalo así puede durar tanto como el gobierno socialista, unos 3 años más, añadiendo a la lista de presuntas ofensas de Sánchez la de ataques a la libertad religiosa porque la vaquita. Y mire usted puede decir que esto es patético, puede mostrar las herejías de, por ejemplo, de gente de ultraderecha como Alaska, la ex cantante punk, que estuvieron saliendo fotos de ella disfrazada de monja y con una hostia en la boca, haciendo así. Usted puede decir todo eso. Y las fotos de Maradona, como el Sagrado Corazón, y Maradona es Dios, y señalar la hipocresía que representa esto, porque nadie los acusó de nada cuando hicieron eso. Pero es que no importa. Lo que importa es que las personas a las cuales va dirigido el mensaje de la cofradía de los ofendiditos del golpe de Estado está muy lejos de usted y de sus argumentos. Usted no ha sabido hablar con ellos. Nunca. Y ellos van a creer a pie juntillas, hoy más, que Satán se ha apoderado de la presidencia de gobierno de España y que hay que sacarlo y quemarlo en leña verde, como lo menos que puede hacer un buen cristiano. Y el ambiente en España se sigue enrareciendo y creando un desastre imaginario con posibles consecuencias peligrosísimas para la democracia. La ofensa de la vaquita no es otra cosa que un grito de la España que ya nos decía Machado, adelarte el corazón. Cuidado con ellos. Son nazis. Y así terminamos con la historia de que se ve chistoso. Yo conozco muchos remakes del Sagrado Corazón con la cara de un montón de gente, hasta de Fernando Alonso. Y nadie se puso a llorar, ahora se ponen a llorar. Bien. Así estamos. Ya hablamos de la vaquita, entonces. ¿De qué más vamos a hablar ahora? ¿Qué me cuentan ustedes que sea real, que sea mentira, que sea falso? Para cada una galería nocturna de Gustave Doré para la próxima, porque hoy ya no me dio tiempo de acabar de prepararla. Y mira que la anuncié. Pero no la pude terminar. Y es que estoy impresionado con Gustave Doré. Entonces vi varios documentales, pero no me he puesto a escribir el mini guión que uso aquí. Más que nada las notas que uso aquí, 10,000 grabados, me parece una locura. He estado tratando de ver cómo trabajaba Doré, si trabajaba directamente él las gilografías o él dibujaba y luego los pasaba al maestro grabador. Es muy interesante todo esto, la historia de los grabadores. Entonces, bueno. Dentro del chisme de la grafología, Mr. Doctor evidenció cómo se utilizan peritos grafólogos en juicios de la Ciudad de México. Sí, aquí tuvimos la lista de los peritos grafólogos de la Ciudad de México, que son más que los peritos genetistas. El perito genetista es uno. Dice, se determina la culpabilidad e inocencia de las personas usando solo su firma. Sí, y es gravísimo, pero ojalá, es muy difícil decir ojalá en estos casos, pero sí, ojalá y fuera solo eso. Mira,
El problema es que la pseudomedicina en México está cada vez más incrustada en el gobierno. Antes los gobiernos fingían, ¿no? Sí, los presidentes iban con la curandera, iban con Pachita o con la Paca, ¿no? Las brujas y esta onda. Siempre han sido gente de ese nivel, nunca han sido gente de un nivel intelectual que tú digas, bueno, están informados de cómo funciona el universo a su alrededor. Esto nunca ha pasado. Pero pues, tenían que fingir ante la Organización Mundial de la Salud, ante la OEA, ante la ONU, para poder seguir robando. Y entonces la salud en México se mantenía dentro de los parámetros de la medicina basada en evidencias, la medicina científica, la medicina que funciona o la medicina de verdad. Tú dile como quieras. Bien. El otro día salió esto, que a mí me dejó verdaderamente preocupado. Esto es del temario de biología de primer grado de la llamada Nueva Escuela Mexicana, que lleva un señor que dice que si eres rico eres malo y si eres pobre eres bueno. Entonces, todos los asesinos en serie pobres, pues en realidad son buenos, ¿no? Y uno de los temas que estudia los alumnos en primero de biología, en primero de secundaria en biología, es el programa de estudio para la educación secundaria, programa sintético de la fase 6, saberes y pensamiento científico. Son dos cosas distintas. Los saberes son creencias, pero suena más bonito cuando les dicen saberes, y el pensamiento científico es lo que sabemos. Y dice que como objetivo es la diversidad de saberes e intercambio de conocimientos acerca de los seres vivos y las relaciones con el medio ambiente. Poco intercambio se puede hacer entre la superstición y el conocimiento, pero bueno. Nos dicen que este punto del temario que van a estudiar que están estudiando los alumnos mexicanos, reconoce la importancia de los conocimientos, prácticas e innovaciones de los pueblos originarios acerca de los seres vivos. ¿Sabes la cantidad de supersticiones que hay sobre los seres vivos? Intercambia vivencias y experiencias asociadas al aprovechamiento y la protección, como el uso de la herbolaria, que no sirve. La milpa, que ya hemos comentado aquí cómo se come el suelo nutritivo, o la conservación de los bosques, que si usted se da una vuelta por la Sierra Tarahumara, por ejemplo, podrá usted ver cómo siguen vendiendo la madera sagrada, la madera valiosísima de los bosques tarahumaras a cambio de mucho dinero, ¿no? No recuerdo haber visto indígenas tarahumaras con su clásico traje blanco y el cabello largo con el flequillo, que es como se cortan el pelo desde tiempo inmemorial, y un Rolex Rey Midas, lo que viene siendo un peluco de oro impresionante. Pero se le está enseñando a los niños que la herbolaria equivale a la botánica, que los curanderismos, que son la expresión de la desesperación ante la enfermedad en cada comunidad, y cada comunidad trata de encontrar a su alrededor plantas que sirvan. Algunas lo consiguen de vez en cuando, cada miles y miles de casos, la mayoría de las veces no, pues que no pueden ir a otro lado, pues son las plantas que tienen a su alrededor, que eso es equivalente a la medicina. Vale, y entonces, dices tú, pues esto es grave. También salió esto que Marifer Centeno, la grafóloga esta enloquecida, negociante, charlatana, embustera, estafadora y timadora en México, que es la que tiene el problema con Mr. Doctor, con el señor doctor, con Octavio, ayer reproducía esto: me dirán confianza dentro de la Guardia Nacional con grafología. Claro, lo hizo porque le viene muy bien para su negocio, pero lo que no sabía ella es que esta es una nota de 2021. Y esa nota de 2021 estaba, no sé si lo llevó a cabo la Guardia Nacional Mexicana, pero buscaba capacitar a 25 miembros de su personal como grafólogos para detectar a las personas de riesgo. Esta misma nota de La Vanguardia decía que la grafología es una técnica que ha sido cuestionada por la falta de rigor de sus resultados porque no sigue un método científico, punto. Es un invento, es una patochada.
pero se promulgó un concurso para conseguir al proveedor de los cursos de grafología para el servicio Cómo evaluar personal con perfil delictivo, buscando que 25 funcionarios que laboran en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Guardia Nacional actualicen sus conocimientos. La licitación AA 036H00998-EI 39-2021 detalla que este curso deberá constar de 15 horas de clase, las cuales se impartirán de lunes a viernes durante 3 horas por día. O sea que una semana los hacen grafólogos. Bueno, obviamente Marifer no se da cuenta que evidentemente lo que está haciendo es una que lo que está promoviendo es una charlatanería ya vieja. No sé si la Guardia Nacional, y si alguien lo sabe, me gustaría que me lo dijera, si la Guardia Nacional procedió a esto. Porque de 2021 también recientemente salió esto, cuando Clara Brugada, que era en aquel momento alcaldesa de Iztapalapa, después de la pandemia, estuvo repartiendo esta basura de homeopatía marca Patli, que luego la estoy buscando y no aparece en ningún lado, para el fortalecimiento del sistema inmunológico, y anduvo repartiendo kits homeopáticos. La señora, señor, usted no tiene una idea de lo que está haciendo, la homeopatía no sirve para nada. Y un año después, como alcaldesa todavía, en una jornada de bienestar, le pidió a los vecinos servicios de salud como consulta de nutrición, acupuntura, homeopatía, odontología, fitoterapia, toma de glucosa y depresión, pruebas de VIH. Oiga, ¿no podía haber llevado un médico? No, los enfermeros pueden hacer las pruebas, sí, toma de glucosa y depresión y pruebas de VIH, pero llevar médicos, sobre todo los niños tienen parásitos y esto. Y no, ni la fitoterapia, ni la homeopatía, ni la odontología, ni la fitoterapia van a quitarles los parásitos a los niños. Pero esta señora, que no es por nada, pero es una señora que ahora es jefa de gobierno de una de las ciudades más grandes e importantes del mundo, la capital de la 15ª economía mundial, que es México, y ella gobierna ahí sobre 8 o 9 millones de personas e inaugura escaleras eléctricas. Inaugura la reparación de escaleras eléctricas que se jodieron hace un tiempo, y bueno, ahora ya las repararon finalmente, y entonces hace la inauguración. Ya ni le digo a usted que a las 3 horas esa escalera eléctrica ya no servía otra vez, ¿verdad? Bien, pues todo eso, diría usted, bueno, pues pasó en 2021, 2022, aquellos años en que López Obrador, que no tenía idea de nada, estaba diciendo sus tonterías. El problema es que todo esto desemboca aquí, ayer, con la presidenta de México. Médicos, médicas reconocidos, que ya sea los medicamentos alópatas de las farmacéuticas o también herbolaria tradicional, que también se ha demostrado que tiene ventajas para la salud. No es cierto, no es cierto, miente, falta la verdad, es un embuste, es un engaño, no se ha demostrado nada de eso, y desafío a la señora científica, licenciada en física y doctora en ambiente, que me muestre los estudios, y no a mí, a todos los ciudadanos mexicanos, les muestre los estudios de que la herbolaria así en general tiene ventajas para la salud. Y que se conozca la historia, por ejemplo, de Tu Yu, la premio Nobel de Medicina que descubrió la artemisinina, que se utiliza en conjunto con otros medicamentos para combatir la malaria, pero que tuvo que pasar por más de 40,000 hierbas que no servían absolutamente para nada, para encontrar que la artemisia annua tenía una sustancia que bajo ciertas condiciones sí servía. Pero las otras 39,999 no. Ventajas para la salud, cualquiera de estos mecanismos, que la COFEPRIS es quien formalmente pues determina si pueden ser utilizadas o no. Pero de todas maneras hay que tener cuidado porque pues también la creatividad no tiene por qué ser sancionada. O sea, si usted se inventa un medicamento, pues usted no hay que sancionarlo, ¿no? Usted dice que yo puedo curar a la gente dándole de bofetones, pues, es creativo. En serio. Esto, en el contexto de un vecino poderosísimo, influyentísimo en México, que es Estados Unidos, no estoy descubriendo nada, cuyo director de servicios
humanos y de salud va a ser un antivacunas enloquecido, absolutamente chiflado, como es Robert F. Kennedy Jr., sabe qué trae, y eso es lo malo. Esto no es un debate de, ay, ¿quién tendrá razón? Ay, no, es que a Mauricio no le gustan las hierbas. No, es que se muere gente. Antes la gente se moría más antes que hubiera medicina. Se moría más la gente. Los niños pequeños, sobre todo, se morían más. La mitad de los niños que nacían no llegaban a los 5 años. En México, en el siglo XVIII, en todo el mundo pasaba igual. La mortandad infantil era brutal. Por lo cual la media de vida era de 34 años, no que la gente se moría a los 34, pero es que mucha gente moría a los 1, 2, 3, 4 y 5 años. Y luego, bueno, si ya eras muy mayor, pues siempre tenías enfermedades hoy prevenibles que te hacían la vida imposible y te daban una calidad de vida negativa. Esto lo está viviendo México hoy, después de haber soportado la anticiencia de Elena Álvarez Bulla en el Conchacit, después de haber soportado un secretario de salud que no supo manejar la pandemia y un subsecretario de salud que tuvo la desvergüenza de decir que el presidente no se podía contagiar porque era altamente moral o algo así de imbécil. Y esto es peligroso para los 130 millones de pobres que viven bajo el gobierno de esta gente, a la que eligieron diciéndole que bueno, que eso iba a permitirles vivir mejor a todos. Perdón, me preguntan si he hecho un vídeo hablando de Chaya Michan. Hice uno el otro día. Yo a Chaya Michan lo luché fuertemente contra él. Lo he contado en los años 80, 90, ¿no? Cuando nos llegó a lo que era entonces la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, un caso de una señora que perdió una pierna por necrosis diabética. Y porque pues, el tipo le había dicho que dejara de tomarse la insulina y se tomara unos batidos de tomate con coliflor o algo por el estilo. Nosotros, yo insistimos muchísimo para que esta mujer denunciara a Chaya Michan, ¿no? Pero ella no quiso porque decía, pues, ¿cómo voy a decirle al juez que perdió una pierna por tonta? No, señora, no es que usted sea tonta, es que es un cara dura que sabe engañar a la gente, ¿no? Chaya Michan, bueno, no, hay historias siniestras de él, pero no he hecho un vídeo. Y algo comenté en otro vídeo sobre Chumari Alfaro estuvo, dice Eduardo Osvaldo Casalla que Chumari Alfaro anduvo por Argentina haciendo las suyas, y Chumari Alfaro antes era un personaje de la televisión mucho aquí, es un tipo que no sabe absolutamente nada, se lo inventa todo, ¿no? Pero es muy simpático, es muy agradable y habla muy suavecito y es muy comprensivo y te mira con un interés enorme cuando le estás contando lo que tienes. Que es para lo que es el truco de toda esta gente. La labia, la simpatía, el hacerte creer que son sinceros y honestos, como lo dijo Groucho Marx, el secreto de todo es la honestidad. Si puedes convencer a la gente que eres honesto, ya lo hiciste. No necesitas hacerlo para ello. Dice José Vidal Durazo López que hizo el experimento de Masaru Emoto porque genuinamente se sintió emocionado con esa idea, pero no hubo diferencia ni en el recipiente de control. No, pero además siempre había que recordar una cosa. ¿Cómo sabía en qué idioma le estabas hablando, el arroz o el agua? Porque igual hay una palabra que en un idioma es muy amable y en otro idioma es muy ofensiva. ¿Qué ocurre? ¿Cómo saben cuál le estás hablando? En serio, David, por Dios, abstrae. José Vidal Durazo López, ¿qué opinión tiene de los seguros de gastos médicos mayores privados? ¿En qué país? En España no tiene ningún sentido. En España no tiene ningún sentido. En otros países probablemente lo tengan. Depende de cuál sea el esquema de salud pública y el acceso del individuo a la salud pública que haya. No creo que tenga sentido eso en el Reino Unido, por ejemplo, tampoco en Dinamarca. En Suiza, donde todo el mundo tiene el mismo seguro de vida, el mismo seguro médico, por obligación gubernamental. Entonces, depende.
depende. Cuando dices hay operaciones que valen millones de pesos, pues, si hablas de México, yo tendría un seguro de gastos médicos mayores, sí. Sí. Desgraciadamente sí, pues se han cargado la salud de México siempre fue problemática, sobre todo después de los años 80, pero actualmente la han destrozado. Chris Christie fue gobernador de Nueva Jersey, sí, gracias. El preámbulo del programa no existe, el preámbulo del programa son 5 minutos de cuenta atrás, el resto es programa. El resto es programa, que no es un programa, es un streaming de YouTube. Mi ley propone el libre mercado como el becerro de oro, pues sí, pero no es. Respeto y admiración desde Colombia, gracias Eduardo Angarita, feliz año nuevo y ¿consideras que la evolución del periodismo en México ha sido negativa? No sé cómo está el periodismo en México actualmente, no te lo podría decir. Yo viví un periodismo que era absolutamente entregado al poder, donde la crítica era muy mal vista y siempre perseguida, ¿no? Desde el golpe de Estado de Excelsior hasta las persecuciones, luego a la jornada del 1+1. Fue el proceso de encontrar la libertad para hablar, ¿no? Y luego ahora me encuentro con un gobierno que quiere acallar y criminalizar a los disidentes de ese gobierno, entonces ya no sé cómo estén las cosas en la actualidad. Bueno, quiero hablar de algo que a mí me entusiasma enormemente y es tremendamente complicado resumirlo. La idea es esta. ¿Ustedes saben lo que es el Sahel? El Sahel es el punto donde el desierto del Sáhara se encuentra con la selva, la pluviselva africana. Y el Sáhara va avanzando y creciendo. Y se van desertificando zonas que son fértiles. En 2007, hace ya 17 años, fíjense nomás, la Unión Africana se propuso una idea donde está encontrándose la tierra fértil con el Sáhara, plantamos árboles y creamos algo que se llama la Gran Muralla Verde. Hay un montón de países que están allí estamos hablando de Djibouti hasta Dakar en Senegal, cruzando todos los países, Níger, Etiopía, no me acuerdo, Mauritania, Nigeria, son otros, es una serie de países. A ver, África es un complejo mosaico de países distintos. Bueno, entonces se propusieron esto. La Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde, en francés arriba, Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, y la Pan African Agency of the Great Green Wall. Y ahí lo tienen. A lo largo de casi una docena de países, crear una barrera de árboles para impedir que siga avanzando el desierto. Este es el tipo de cosas que los cínicos, los nihilistas, los desvergonzados, los de no se puede, los de la verdadera democracia no existe, hay la verdadera libertad no existe, ay, no puedo hablar de ciencia porque no he definido la ciencia. Ese tipo de gente, de los cuales aquí tenemos a varios, por cierto, de visita constante, dirían que es imposible. Y no es imposible, porque se está haciendo. Voy a contar. La idea original era detener la expansión del desierto del Sáhara, y para ello participaron Burkina Faso, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán y Chad, que finalmente crearon esta agencia panafricana de la Gran Muralla Verde. Pero cuando empezaron a hacer la Gran Muralla Verde se dieron cuenta de que eso liberaba y recreaba tierras del cultivo. El problema del hambre en África, algunos que no son muy listos,
Lo quieren resolver llevando la comida que sobra de Estados Unidos, que sobra mucha, y la tiran, es una vergüenza que la tiren, llevarla a África. La llevas hoy, pero mañana quieren comer otra vez, entonces la tienes que llevar mañana. Y alguien tiene que pagar a los señores que cargan el barquito, a los señores que tripulan el barquito, a los señores que descargan el barquito, a los señores que transportan la comida del barquito hasta donde está esta gente que tiene hambre. Y eso lo puedes hacer una vez, 2 veces, 3 veces, pero no puedes hacer siempre. Lo puedes hacer cuando hay crisis de hambre por guerra, sobre todo por las últimas crisis de hambre africanas han sido por guerra, pero no lo puedes hacer para combatir la desnutrición. No lo puedes hacer todos los días. Necesitas lograr que se pueda cultivar la tierra en África. Bueno, como esto empezaba a funcionar y demostró que se podían recuperar ciertas tierras, el proyecto actual busca restaurar 100 millones de hectáreas de tierra degradada, capturar 250 millones de toneladas de dióxido de carbono para ayudar a controlar el cambio climático y crear 10 millones de trabajos para 2030. Faltan 5 años. En el proceso intervino, por cierto, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Uno de los problemas que tiene esta línea que ustedes ven, la línea verde, es que cuando ya está desertificando la tierra, si llueve, el agua no empapa la tierra, sino que corre y se va a lugares donde no, se va a concentrar en lugares sin dejar el beneficio de la tierra de regadío. Y estas zonas viven un ciclo muy curioso de 9 años de sequía, 9 meses de sequía y 3 de lluvias. ¿Cómo capturas el agua? Entonces hay un sistema que tú con una azada puedes hacer, uno de ellos por lo menos, si por tonto que seas con la azada puedes, que es de la dirección de la que viene el agua, hacer unos montículos en forma de medias lunas y excavar un poco allí para que quede atrapada el agua y pueda empapar la tierra, que no solo pase el agua en la inundación de los ciclos de inundación, sino que se quede y empiece a empapar la tierra. En los últimos 10 años, aquí intervino el Programa de Alimentos de las Naciones Unidas, financiando los materiales, el trabajo de la gente y el plantío de árboles y de distintas especies, entre ellas alimenticias, pero no solo alimenticias, en las medias lunas de las que se llenó, por ejemplo, Níger. Y hay visiones extraordinarias, búsquenlas. No pude reunir todo lo que yo quería de ilustraciones de grandes regiones en Níger que están llenas de pequeñas medias lunas de tierra y cada una tiene su charco. Un charco, no sé, considerable 3 metros 4 de ancho, donde se está recuperando la tierra. Al tú plantar cosas allí, pues empieza a reparar el suelo. Al reparar el suelo, en la actualidad, con respecto a hace 10 años, hay 500,000 personas que se están alimentando de esta consecuencia de la Gran Muralla Verde. La media luna dice, puede almacenar el agua para que empape la tierra, aparecen árboles, pastos y semillas locales, y la temperatura ambiente, por la presencia de los árboles, baja 8 o 10 grados. Pero las plantas traen animales que dan leche y carne a la gente que la necesita. Se puede desarrollar una actividad ganadera que antes era imposible en un terreno desertificado. Y esto se está haciendo en esa África que es desconocida absolutamente para la mayoría de nosotros, aunque es más grande que Europa varias veces, que es tan increíblemente grande y tan increíblemente compleja que muchos la resolvemos con los africanos, que no existen casi. Incluso en lugares como la frontera Níger-Nigeria, donde hay enfrentamientos armados, las cosas están avanzando. Además de parar el desierto, se está logrando la reconstrucción ecológica. Se regeneran los mantos freáticos que hace decenas de años o cientos de años se secaron y que ahora se están volviendo a abastecer con el agua de las lluvias de los 3 meses de lluvia.
La desnutrición infantil va en descenso en las zonas de Níger, donde se está llevando a cabo esto, con el apoyo de las Naciones Unidas. Esas Naciones Unidas que a usted también, los cínicos y los hipócritas y los nihilistas de "ay, no se puede hacer nada", le dicen a usted que la ONU no sirve para nada, ¿eh? La gente que come gracias a los esfuerzos de la ONU y que está ahora logrando producir su propio alimento, seguramente opina distinto, pero tú crees que las lechugas nacen en el estante del supermercado. Se han recuperado 300.000 hectáreas en Níger y lo que se calcula es que con sus efectos beneficia a otras, cada una de esas hectáreas beneficia a otras 3. Solo tengo esta diferencia. Esto es una zona del Níger en 2017, para que lo vean ustedes. O sea, son 7 años, no son cientos de años. ¡Ay, un esfuerzo imposible! Es lo mismo. Con toda esa tierra recuperada, para que la gente pueda producir su propio alimento, para que no sean pobres pidiendo limosna, como en México les gusta tanto hacer que sigan siendo los campesinos y los pobres mexicanos, extender la mano para que les den su limosna cada 2 meses, sino para que esta gente pueda ser autosuficiente y empiece a construir sociedad y empiece a construir su futuro, ellos mismos. Probablemente la Gran Muralla Verde es uno de los esfuerzos más emocionantes que se están haciendo en el mundo y estoy casi 100% seguro que ninguno de ustedes sabía de ello. Deberíamos informarnos. Los invito a que se informen. Lo que he dado yo son 3 pinceladas. Me vi 3 documentales, cada uno de 18 o 20 minutos y estoy por verme uno de 2 horas que no puedo transmitir aquí. Más que la emoción de ver florecer el desierto y ver a niños que dejan de estar desnutridos, que hombre, a la gente de bien eso le emociona, creo yo. ¿Qué más me dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Murió Jimmy Carter? ¿Algún comentario? No, un tipo raro, ¿no? Un tipo movido más por su pasión religiosa que por cualquier otra cosa, ¿no? Pero no era mal tipo, pero a la hora de que a Salman Rushdie le lanzan la fatua para matarlo, sale diciendo que los versos satánicos eran un insulto a los musulmanes. Hombre, no. Pero es que era un hombre profundamente religioso. Yo no sé por qué, además, curiosamente, lo llaman de izquierda los de la base. Los de la base no aciertan una, ¿eh? Las cosas como son o como creemos que son, aunque solo nosotros creemos que así debe ser. Ay, no sé, ¿cómo serán las cosas? No podemos saber realmente cómo son las cosas, entonces no hagamos nada. Las cosas como son. Lo que está pasando en la Muralla Verde está pasando en realidad. El desastre de la medicina en México es real, así son las cosas. No le podemos echar tanta filosofía para decir que no podemos conocer la realidad. Sobre todo porque quienes dicen que no se puede conocer la realidad y escriben tratados filosóficos de este gordo para decirlo, se comportan como si la realidad existiera. Si tontos no son. Los melocotones no existen. No, entonces no vuelvas a comer tú. No, espera. Dame melocotón, durazno para los de por allá. Algún pensador de derecho, periodista de la misma tendencia que admires. Periodistas, es que los periodistas da igual si son de derecha o de izquierda, si son buenos. Fíjate, Woodward, el que estuvo uno de los 2 periodistas que destapó el caso Watergate y que ha sido el que recientemente ha sacado 3 libros porque además ha logrado sacarle la sopa a Trump de una manera extraordinaria. Bob Woodward es un hombre de derecha hasta donde yo tengo entendido, pero me da exactamente igual. Sus datos son fiables. La derecha y la ultraderecha se está alineando a nivel mundial. No, yo creo que pasa un poco lo que nos pasa en la izquierda, fíjate. La derecha decente, la derecha democrática, la derecha con la que se puede dialogar incluso y se puede llegar a acuerdos, está calladita y asustada y agorzomada en un rincón. Pueden ser mayoría, no lo sé. Yo creo que nosotros en la izquierda decente y razonable somos mayoría, pero también estamos en un rinconcito. Porque entre los extremos de la izquierda, que grita mucho y agita banderas y
atiza puñetazos en la mesa, y una derecha enloquecida, pues de pronto lo dice. Yo lo hablo, lo he hablado con el eurodiputado Jonás Fernández, y lo he hablado con la gente del PSOE una y otra vez. Nos comunicamos mal, no hablamos bien con la gente, estamos haciéndonos a un lado porque nos da penita, como, ay, es que yo solo soy socialista, no soy comunista y quiero matar a docenas de miles de personas, que es para lo que es la revolución. Yo solo quiero que la gente viva mejor. Creo que hemos vivido eso. Pero creo que a una parte de la derecha le está pasando lo mismo. Hay una derecha sensata y razonable, que no estoy de acuerdo con ella en muchísimas cosas, la de Trudeau en Canadá, la de Macron en Francia, la de Merkel en Alemania, pero que no tiene los desvaríos ultras que están agobiando a otros sectores de derecha. Entonces, no sé si pasa eso o toda la derecha se está sesgando a la ultraderecha, no lo creo. En general los seres humanos somos moderados, pues necesitamos que nos convenzan de hacer estupideces. ¿Traerás este 2025 tu hijo al canal? No creo. No creo, porque no es mucho de estos ondas. Alguna vez lo he comentado con él para hablar de música, como traje a mi sobrina. Mi sobrina sí no tiene problema. Lo mismo. La democracia está en crisis, va al fascismo, pues si quieren que vaya al fascismo, déjenlo. Luego regresar es muy difícil. Revisé el reportaje de New York Times sobre la producción de fentanilo en México y la respuesta del gobierno mexicano. Sí, lo vi, leí el reportaje. Ese reportaje confirmaba algo que en 2022 ya había sacado la agencia Reuters, que incluso casi te daba la receta para hacer fentanilo. Un reportaje un tanto heavy el que yo me leí de Reuters. No, es cierto, de Associated Press. Ya tengo la duda. Bueno, de una de estas dos agencias, Reuters o Associated Press. El gobierno mexicano dijo que era una exageración. No, parece que no, porque ya otras personas han reportado lo mismo, ¿no? Yo no sé qué interés tienen en defender a los narcos, la verdad. No creo que sean cómplices directos, pero no entiendo el devaneo, la sonrisita de López Obrador y de Sheinbaum con el narco. Incluso me peleé con un cuatroterito en Twitter. Dice, esto es infantil, absurdo, increíble, idiota. Será el sereno, pero ahí está. Y aquí está el anterior reportaje de, sí, era de Reuters, que cuenta lo mismo en 2022. ¿Tú qué dijiste cuando en 2022 Reuters dijo esto? Nada, no lo dijiste porque Sheinbaum no se puso, o López Obrador no se puso ahí en la palestra a decir, esto es exagerado, así no se hace el fentanilo. Sí, así se hace. ¿A poco hicieron 10 kilos en una olla? No, tenían un pedido de 10 kilos y estaban empezando a hacer cuando tuvieron que salir pitando. No entiendo la defensa del narcotráfico, no entiendo lo del señor Carrillo, de verdad, o del señor, el señor Guzmán. No entiendo, de verdad. Porque si vas a hacer las paces con ellos, que no te maten gente. Y si no vas a hacer las paces con ellos, pues entonces hazles la guerra como debe de ser. No solo con la violencia, no solo al estilo Calderón, sino combatiendo efectivamente todo lo que es el entorno de la criminalidad. Pero no lo quieren hacer, y siguen defendiendo que no se haga. Y uno de los artífices de la idea, que es Pedro Miguel, que me reclamó a mí que yo no estuviera a favor de esa idea, pues sigue siendo uno de los principales asesores de Claudia Sheinbaum. Así que vamos a ir muy poco avance para ahí. Me voy a atender ya. ¿Qué opinión te merece la banda Kiss? A mí ninguna banda que haga cosplay me gusta. Tiene un par de canciones que me gustan, pero en general el cosplay, ni Tool, ni Ghost, ni todas estas que son... Me gusta la música, no me interesa todo lo demás. Sofía Vergara era venezolana, sí es cierto, colombiana, no sé, yo ya la puse de puertorriqueña, pero como quiera que fuera, le dio a Pablo Motos hasta con el gato. Bueno, vamos rapidísimamente a nuestras cosas que sabemos que esta vez no es la muerte negra, por cierto, esto lo vamos a quitar,
nuestras cosas que sabemos, que el día de hoy están dedicadas al señor Dampier, un pirata que participó en el descubrimiento para el resto del mundo de Australia, Nueva Zelanda, de las islas de Oceanía, y que es un personaje verdaderamente extraordinario. Vamos a entrar en la vida del señor Dampier y nos vemos dentro de 8 minutos. Un pirata sin estudios, pero con una curiosidad insaciable y la decisión de observar cuidadosamente el mundo que lo rodeaba, se convirtió en uno de los pilares de la ciencia moderna. Resulta difícil menospreciar la enorme influencia y valor de William Dampier, y por lo mismo resulta igualmente difícil aceptar que sea uno de los grandes desconocidos de la historia. William Dampier nació en 1651 en el cenit de la era de la exploración. Quedaba aún mucho mundo por descubrir para Europa y las grandes potencias enviaban a sus capitanes a hallarlo y beneficiarse de ello. Motivado por una gran curiosidad, Dampier, hijo de un granjero y huérfano a temprana edad, decidió dedicarse a la mar. Aventurero precoz, Dampier viajó a Terranova y a las Indias Occidentales, hoy las islas del Caribe. Peleó en la Tercera Guerra Anglo-Holandesa en 1673, luego regenteó una hacienda en Jamaica y poco después alternaba la piratería con el trabajo de leñador en Campeche, México. En 1679 baja hasta Panamá, cruza el Istmo del Darién y llega a Perú para dedicarse a la piratería en la costa oeste de América, desde Chile hasta California, y después al otro lado del Pacífico, en Filipinas, China y Australia, donde mientras se realizaban labores de reparación de su barco pirata, tomó notas abundantes sobre la flora, la fauna y los habitantes aborígenes. Después de fracasar como empresario en Sumatra y volver a la piratería, regresó a Inglaterra en 1691 como aventurero curtido y con numerosas notas y diarios cuidadosamente reunidos. En 1697, Dampier publicó su primer libro, Nuevo viaje alrededor del mundo, que sigue reeditándose hoy en día, pues logró llevar a la imaginación de sus lectores de fines del siglo XVII un mundo de aventuras y de hazañas variadas, erigiéndose en el fundador de la narrativa inglesa moderna gracias a su estilo, descrito como exento de toda afectación y de toda apariencia de invención o fantasía. El poeta Samuel Taylor Coleridge lo consideraba un hombre con una mente exquisita y recomendaba a los escritores de viajes que lo leyeran e imitaran. El éxito de su libro llevó a que Dampier escribiera el segundo volumen, Viajes y Descripciones, publicado en 1699, que incluía un tratado sobre los vientos y la hidrografía o medición de las aguas navegables. Dampier se revelaba allí como la primera persona que correlacionaba los vientos y las corrientes marítimas y el primero que hizo mapas integrados de los vientos. Si a ojos del público común había triunfado como un narrador extraordinario, los datos contenidos en sus libros lo situaron también como un verdadero experto en los mares del sur ante el almirantazgo británico, que lo llamó para consultarle sobre la forma más eficaz de explorar esas aguas llenas de promesas. Como consecuencia, ese mismo año de 1699 se le dio el mando del pequeño buque Roebuck y luego se le encargó la exploración de la costa oriental de Australia al mando del velero St. George. Dampier exploró y bautizó Shark Bay, la bahía del Tiburón y las zonas costeras adyacentes a ella, incluidas las islas del archipiélago Dampier. Después navegó hacia Nueva Guinea, donde descubrió un grupo de islas, entre ellas Nueva Bretaña y el estrecho de Dampier, que la separa de la isla principal de Nueva Guinea. En el viaje de regreso, en abril de 1701, su barco naufragó en la isla Ascensión, en el Atlántico. A su regreso a Gran Bretaña, un tribunal militar lo inhabilitó para comandar los barcos de su majestad porque, pese a ser un maestro navegante, era un comandante inepto para su tripulación, de temperamento difícil y dado a la bebida. Dampier se dio tiempo entonces para escribir otro libro sobre su fallido viaje a Australia, Un viaje a Nueva Holanda, cuya primera parte se publicó en 1703, el mismo año en que, sin importar su corte marcial de 1701, se le designaba para encabezar una expedición corsaria con los buques St. George, comandado por el propio Dampier, y el Cinque-Ports, a cargo del teniente Thomas Stradling. Un marinero de este último barco, el escocés Alexander Selkirk, optó por quedarse en la isla deshabitada de Masatierra, en el archipiélago chileno de Juan Fernández, frente a la costa chilena, por desconfiar de la integridad del barco.
Pese a circunnavegar el planeta por segunda ocasión en el caso de Dampier, la expedición fue un fracaso económico y volvió a la Gran Bretaña en 1707, donde Dampier escribió tanto la reivindicación del capitán Dampier sobre su viaje a los mares del sur en el buque St. George, publicado ese mismo año, como la segunda parte de un viaje a Nueva Holanda que se publicaría en 1709. Mientras tanto, entre 1708 y 1711, Dampier se unió a un nuevo emprendimiento como piloto del velero Duke, capitaneado por Woodes Rogers y con el que daría su tercera vuelta al planeta, convirtiéndose en el primer hombre en conseguirlo. En 1709 fondearon frente a Masa Tierra, hoy llamada Isla Robinson Crusoe, y rescataron a Selkirk. La historia del marinero contada a su vuelta a Inglaterra inspiraría a Daniel Defoe, precisamente su Robinson Crusoe, publicado en 1719. Sin embargo, Dampier no conseguiría disfrutar el premio de esa, que fue la primera expedición exitosa en la que participó y que rindió beneficios por más de 200,000 libras esterlinas, pues murió en 1715 en la más absoluta miseria, 4 años antes de que los patrocinadores de la expedición pagaran su parte a los tripulantes. Sus obras, sin embargo, siguieron ejerciendo una poderosa influencia. Charles Darwin llevó consigo en su legendario viaje en el Beagle los libros de Dampier, a los que llamaba una mina de información. El uso del concepto de subespecie que inició Dampier y su descripción de las Islas Galápagos ayudaron a guiar las observaciones del genio. El naturalista alemán Alexander von Humboldt era otro admirador que acudió a la obra de Dampier como trampolín para su trabajo, y Benjamin Franklin elogió la precisión de las observaciones meteorológicas del pirata británico. Por su parte, las innovadoras tecnologías de navegación de William Dampier fueron estudiadas y aplicadas por sucesores como el explorador James Cook y el almirante Horatio Nelson, la víctima más famosa de la batalla de Trafalgar. Las cartas de navegación que confeccionó son de tal calidad que fueron utilizadas por la Armada Británica hasta bien entrado el siglo XX. La descripción que hizo Dampier del árbol del pan motivó el viaje a Tahití del Bounty, capitaneado por William Bligh en 1787, cuando ocurrió el famoso motín. Jonathan Swift, en sus viajes de Gulliver, inspirados en parte en las aventuras de Dampier, lo menciona como gran marinero y primo de Lemuel Gulliver. Los salvajes yahoos de la parte 4 del libro están basados en la descripción de Dampier de los aborígenes australianos. Gabriel García Márquez también menciona a Dampier en su cuento El último viaje del buque fantasma. Es fascinante la influencia que tiene sobre tantas personas y sobre tantos hechos de nuestra realidad cotidiana, una persona a la que no sabemos absolutamente nada. Sí, el retrato de Dampier es presente con el que yo me tomé la foto en la National Portrait Gallery, la Galería Nacional de Retratos del Reino Unido, de Londres, porque el tipo me parece a mí absolutamente fascinante y lo hizo todo, fracasó en todo, y sin embargo su huella está en tantos y tantos y tantos escritores, en novelas que conocemos, en la obra de Darwin, de Franklin, de Humboldt, que Humboldt es otro, creo que es un gran desconocido. Así que pues me parece muy interesante contar la historia de este hombre. Bueno, sí, dice David del Castillo, soy injusto con Pablo Motos, que no solo humilla a las chicas, también humilla a los invitados. Aún recuerdo la vergüenza ajena que me provocó la entrevista que le hizo a Peter Dinklage, Tyrion de Juego de Tronos, claro, por su enanismo. Es cierto, fue así como tremendo. ¿Qué opino de tonterías las justas? Gilberto Lozano quiere independizar Nuevo León de México. Es un estúpido, hombre. Vamos, es que es tan tonto que no se puede opinar sobre eso. Dice Uriel Nava, que es de la nueva Escuela Mexicana, el plan de estudios en general es un atentado contra cualquier forma de pensamiento crítico, siendo una constante propaganda sobre las virtudes fomentada por el gobierno, por el partido gobernante, y por Morena. Gracias a Sergio Álvarez por el superchat.
Ángela, lo repetiste, ya no repitas la pregunta otra vez, ¿ok? El hecho de que lo preguntes muchas veces no hace que le haga yo más caso, al contrario, hace que hago menos. No, mira, Skyway. Dice, la televisión pública se sostiene con los impuestos de todos y por eso hay que evitar insultar a ninguna parte. Saben que con esa imagen se consigue molestar. ¿Cómo van a saber que los son tan imbéciles si dejan que su propia gente como Alaska se burle de la hostia, de la sagrada forma? ¿De dónde sacas que saben lo que van a hacer? Es como los de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, sabían lo que iba a pasar porque ven el futuro. Seas bobo, no es cierto. Lo mejor es que se cierre la televisión pública, no. Lo que se necesita es una televisión pública que sea una televisión pública. Y te voy a decir cuál es la tragedia. Con el Partido Socialista, y yo la he vivido con Zapatero y la he vivido con Sánchez, la televisión pública es pública. He vivido también la televisión pública española con Aznar y con Rajoy. Y era la televisión del PP y la televisión del gobierno, atendiendo únicamente a los intereses del gobierno. Es la diferencia entre una televisión pública y una televisión de gobierno. Bueno. Bueno, me están... Mi ley propone libre mercado, pero cuando este se le vuelve en contra y le arroja malos números, igual sí interviene desde el Estado. Bueno, a ver, le iba a dolarizar la economía argentina, no lo ha hecho. Mira, todos los defensores del libre mercado se olvidan que suelen vivir del Estado. El Estado está presente en toda nuestra vida. Y las constructoras, si no construyen para el Estado, fracasarían. No, son pocas las constructoras que no quieren contratos del Estado, y el Estado no puede poner sus propias empresas. Eso ha sido un error. Cuando se ha tratado de estatizar la totalidad de la economía, lo que tiene son todas las deficiencias, corrupción, burocracia, ineficiencia y estupidez. Vamos a la Unión Soviética y la puedes ver ahí en todo su esplendor. Vuelvo a recomendar, como siempre lo hago, Abundancia Roja, la novela, extraña novela o especie de suite de episodios soviéticos de los años 60, cuando supuestamente la economía soviética iba a triunfar, donde se relata el horror que era la economía soviética. Un gobierno no puede poner una compañía de construcción y tratar de controlar el mercado de la construcción. Tiene que contratar constructores y los constructores son felices. Y para hacer la ropa, no puede poner una fábrica de ropa o no debe poner una fábrica de ropa, si no puede comprar la ropa a personas que la produzcan. Ahí es donde tiene que haber una serie de salvaguardas y vigilancias de transparencia para garantizar que los contratos se otorgan legítimamente y no salgan por allí comisiones o sobreprecios absolutamente inaceptables. Por eso la democracia también es transparencia y vigilancia de la ciudadanía respecto de lo que hace el gobierno. El gobierno no puede poner una tintorería, pero puede mandar a lavar la ropa de un hospital gigantesco con un proveedor determinado que gane dinero, pero que no abuse y que haga bien su trabajo. Eso es una economía mixta funcional. Y en casi todo el mundo hay una economía mixta funcional. Y Milei lo sabe porque su casa donde vive, o donde vivía antes de ser presidente, la compró con el dinero que a su papá le dio el Estado argentino. El problema es que es una punta de hipócritas. Elon Musk es un súper libertario del libremercadismo total, salvo porque vive de los contratos del gobierno. En SpaceX, ¿quién te va a pagar por ir al espacio? Pues el gobierno, porque es el que tiene la Estación Espacial Internacional y paga las investigaciones científicas y todo eso. Bueno, ¿has escuchado de los hilos de agua o lluvia sólida? ¿Inventos de Sergio Jesús Rico? No.
El polímero que atrapa agua existe mucho antes y nunca ha tenido la utilidad que le han dado. Y este señor creo que sigue contando la misma historia hace 20 años o 30, ¿no? 334, estoy impresionado. Yo pensé que hoy iba a ser día de poca gente porque estamos saliendo del marasmo de las fiestas, que siempre lo deja uno un tanto idiota. A mí me dejan muy mal. A mí lo que me gusta es la cena, ¿no? Me gusta ver a la familia, pero la familia también la veo durante el año. Pero me gusta la cena, pues se cenan cosas especiales, ¿no? La comida de Año Nuevo, nos metimos una fabada que era como para hacerle un monumento en mármol. Eh, bueno, ¿qué dice? No, hay cosas que no entiendo. ¿Qué opino de la novela Lolita? No me leí nunca la novela, pero la novela nunca la entendió la gente. O sea, la gente que no la ha leído se la inventa como si fuera una historia de amor. No es una historia de horror. La relación entre un adulto y una niña. Es una historia de horror. Pero quizás el cine la glamorizó un poco, pero no era la pretensión de Nabokov en ningún momento. Nada. Lo que diga Elon me da exactamente igual, francamente. Estalló un Cybertruck de estos horrorosos que hace Elon Musk frente a la torre de Trump. Y Elon Musk dice que fue una bomba. Y Elon Musk, ¿qué sabe? Fue con los perros y fue con los científicos, hicieron el trabajo de CSI. Lo dijo porque se le ocurre, dice lo que sea, pero sabe que hay gente como tú que le va a hacer caso. No le hagas caso, Sebastián. Lo dijo Elon Musk. Qué bien. Es como si lo dice Rita la portera. Igual Rita la portera sabe más del tema. ¿Crees que los que en España, los cristianos mojigatos y fanáticos, son más escandalosos que en México? No, son por ahí. Son por ahí. Yo he conocido a los sectores ultras en México y mucho cuidado con ellos. El eneagrama, no he hablado del eneagrama, no he hablado del eneagrama, pues es otro fraude brutal. Bueno, hablaré sobre el fraude del eneagrama, sí. Bueno, vamos a esto que quería yo hacer primero para luego ir a los comentarios, pero hace mucho que no hacíamos unas historias de la música y esta es una historia de la música que tengo muchas ganas de hacer, así que vamos a las historias de la música. Ay, no sé qué pasó aquí. Bueno, rock más que música. No sé qué pasó ahí. Que me dio mucha risa. Bueno, la historia es la siguiente. Hace muchos años yo estaba o me metí un poco en el debate de dónde venía el nombre rock and roll, que denota yo creo que más que un género musical. Entonces, primero que nada, las versiones son distintas por todos lados, pero al final parece que todas confluyen como ríos que van a dar a la mar, que diría Coplas a la muerte de su padre. Entonces dice que una de las primeras referencias al rocking and rolling, o sea, balancearse y rodar, es una frase utilizada por marineros del siglo XVII para describir el movimiento de un barco. Balancearse y rodar. Era eso, sí. También los afroamericanos, o sea, los esclavos negros en Estados Unidos, los afroamericanos se van a quedar muy mal. A mi sobrina un día le dijeron, pues tú eres afroamericana. Dice, pues difícilmente, porque soy haitiana y española.
entonces no me veo yo muy afroamericana. Pero rocking and rolling era utilizado por los esclavos negros en los espirituales con una connotación religiosa, la connotación de mecerse cuando estás sobre todo en un trance de los que facilitan ciertas prácticas religiosas, ¿no? Pero también existe una observación interesante. Tu rock and roll es usado en por muchas distintas fuentes como una forma de hablar de la práctica del sexo, el coito. En 1881, el 25 de abril, por primera vez las palabras rock and roll entran en una canción. El comediante John Morton de los Morton's Minstrels, y a los Morton's Minstrels los tengo aquí. No, a ellos no los tengo a estos otros. Bueno, pero estaban los Morton's Minstrels. Vamos a dejar estos aquí. Hicieron la canción Rock and Roll como parte de un repertorio de canciones cómicas en un concierto en el Teatro Real Victoria en la Columbia Británica, en Canadá. Una canción cómica llamada Rock and Roll Me, roquéame y roléame, o sea, méseme y ruédame, fue interpretada por Johnny Garner y los Moores Troubadours durante una actuación en Australia en 1886, y un crítico de periódicos escribió que Garner era tan divertido que la agencia se balanceaba y rodaba de risa. Este sí es el Edison Male Quartet. Arriba a la izquierda tenemos el Edison Male Quartet, que grabó entre 1896 y el año 1900 The Camp Meeting Jubilee, con la letra Keep on rocking and rolling in your arms. Quiero seguir rodando y balanceándome en tus brazos, rodando y balanceándome en tus brazos, rodando y balanceándome en tus brazos, en los brazos de Moisés. Y esto me recuerda, por cierto, que hay un espiritual que dice Rock my soul in the bosom of Abraham, mece mi alma en el pecho de Abraham. De Abraham, obviamente, el profeta, el padre de los tres monoteísmos que padecemos. Finalmente, abajo a la derecha tienen ustedes a Trixie Smith, que en 1922 escribió la balada de blues My Man Rocks Me with One Steady Roll. Mi hombre me balancea con un rodado continuado, que pilla el nombre en transición porque significa igual sexo que baile. Estás bailando, pero yo siempre he dicho, yo llamo la práctica del sexo también con frecuencia la llamo el tango horizontal, salvo cuando no se hace en horizontal. También es una posibilidad, por si no lo sabía usted. Y por aquel entonces, los Robinson Knights grabaron Rocking and Rolling en 1930. En 1934, las Boswell Sisters, que son las tres chicas que están arriba a su derecha, tuvieron un hit con la canción Rock and Roll de la película Transatlantic Merry-Go-Round, donde se hablaba del movimiento del barco en el mar. En 1935, Henry Red Allen grabó Mete el ritmo en tus pies y la música en tu alma, que incluía la letra Si Satán empieza a molestarte, empieza a hacer rock and roll. Para los años 40, el término rock and roll se estaba usando en reseñas por el columnista de Billboard, Maury Ordodenker, que decía que algo era una canción espiritual que era muy rock and rolling, que realmente los rockeaba, ¿no? Y por esa misma época, en 1951, un señor llamado Alan Freed, que es el señor que tienen ustedes a la izquierda, un disc jockey, le llamaban no a los disc jockeys, sino a los presentadores de la radio que decidían qué música se ponía, hablaban y ponían música al mismo tiempo, discos de 45 revoluciones por minuto, que era como venían los sencillos en aquel entonces. Y Alan Freed empezó a transmitir música de rhythm and blues y country para un público multirracial. ¿Qué es lo que pasa? Mucha de la música de la que hemos hablado
era música de la que llamaban racial, era música solo para negros, de negros para negros. Alan Freed es el que empieza a romper esto, que luego rompería abiertamente Elvis Presley, por supuesto, porque Freed tocaba directamente los sencillos de los negros sin esperar que un cantante blanco hiciera el cover. Por ejemplo, Hound Dog, que no escribió Big Mama Thornton, lo tuvo como éxito Big Mama Thornton, que es armoniquera, baterista, cantante y compositora de blues, 2 o 3 años antes que Elvis Presley. Pero la gente en Estados Unidos se dio a conocer el Hound Dog con Elvis Presley, no con Big Mama Thornton, que por cierto es la que escribió Ball and Chain, el blues, uno de los blues más famosos de Janis Joplin. Entonces, Freed empezó a usar la palabra rock and roll para describir el tipo de música que lanzaba por la estación. Es decir, rhythm and blues, country moderno, blues negro, como diría Muddy Waters, el blues tuvo un hijito y le pusieron rock and roll. Y a partir de que Alan Freed hace esta historia, a este género se le empieza a llamar rock and roll. ¿Qué caracteriza musicalmente el rock and roll? Bueno, ocasionalmente el uso de la nota azul o la nota disonante que usa el blues, que me acuerdo es la quinta disminuida, mi teoría musical no da para tanto, y es música en 4/4 con lo que se llama el contratiempo. Y esta es una de las características del rock, incluso cuando en la canción de Chuck Berry de Give Me the Rock and Roll Music, que los Beatles hicieron el cover, se dice it's got a backbeat, you can't lose it. Tiene un contratiempo que no te puedes perder. Y la gente de los países latinoamericanos o hispanoparlantes siempre tiene este problema con la música de Estados Unidos, con el blues y con el rock y demás. Voy a poner un caso. Si tú tienes esta canción, ¿no? Rock my soul in the bosom of Abraham, rock my soul. Pues 1, 2, 3, 4. Los latinos aplaudimos en 1 y 3. Rock my soul in the bosom of Abraham, rock my soul in the bosom of Abraham. Y entonces vienen los cantantes de soul y te dicen, ¡no! Contratiempo. En vez de rock my soul, es rock my soul in the bosom of Abraham, en 2 y en 4. Aplaudes en 2 y en 4. Y ese contratiempo es de las primeras cosas que caracteriza al rock. Luego el rock se desarrolla para todos lados y por eso yo digo que no es un género musical, sino es una forma de ver el mundo. Empiezan con canciones como Rock and Roll is Here to Stay y canciones que se dedican al rock, como la que tengo que es The Heart of Rock and Roll de Huey Lewis and the News, o Billy Joel y Still Rock and Roll to Me. En resumen, resumiendo por lo que dice el escritor Robert Palmer, el rock and roll fue un producto inevitable de las interacciones sociales y musicales entre los blancos y negros en el sur y el suroeste. Sus raíces son una madeja compleja. La música de las iglesias negras influyó al blues. El blues rural influyó a la música folclórica blanca y la música popular negra de los guetos del norte. El blues y el pop negro influyeron en el jazz y demás. Pero el proceso más importante fue la influencia de la música negra sobre los blancos. Y esto se lo digo sobre todo a los que siempre salen, pero el rock es música occidental. Pues viene del África Occidental más bien, o en gran medida del África Occidental, porque no es una música esencialmente blanca. Y es una música que viene directamente del blues. Yo recuerdo mucho cuando Sonny Boy Williamson II, que un gran armoniquero de blues, que le robó el nombre a Sonny Boy Williamson, el primero, que también era armoniquero, o armonicista, como me quieren decir algunos, dijo alguna vez que los chicos en Europa, porque fueron en varias veces en las caravanas de blues que llevaba Willie Dixon, decía que los chicos de Inglaterra tenían muchísimas ganas de tocar el blues, pero cuando quieres algo mucho en inglés se dice you want it so bad,
lo quieres como so bad, es muy malo porque son muchas las ganas que tienes. Y luego decía, lo tocaban so bad, tan mal, tan mal. Pero, dicho todo eso, reunimos más o menos cuáles son los orígenes de esto que acabamos llamando rock and roll y que luego adquiere una variedad absolutamente increíble, pero para mí, como dijo Billy Joel, sigue siendo rock. Cuando me dice, ¿te gusta el metal? Pues hay cosas que me gustan de metal, hay cosas que no me gustan de metal, pero el metal es una parte del rock. No, pero ¿te gusta el grunge? Sí, hay cosas que me gustan de grunge, pero el grunge es parte del rock. El punk, pues el punk es mi era, es mi época, y además yo estoy metido en el punk celta hasta decir basta, pero es una parte del rock. Yo lo que más escucho no es rock, y esto es interesante, porque la gente me identifica mucho con el rock. Traigo aquí la frase de los Rolling Stones, it's only rock and roll, but I like it. No es lo que más oigo muchísimo folk, oigo muchísima música popular, oigo muchísima música clásica, soy enamorado de la música medieval. Pero mi primer libro de poesía fue un disco de rock, un disco para el renacimiento del rock, imagínate, lo escribí en los años 80. Luego una de mis 4 novelas está dedicada, ya no me acuerdo si escribí 4 o 3, fíjate, pero una de ellas tiene como protagonista un grupo de rock de barrio, de ese en el que estuvimos todos y que nunca iba a lograr triunfar, pero bueno, nos sentíamos importantes cuando conseguíamos ensayar en casa de alguien que su familia y sus vecinos nos lo permitían durante un par de horas, ¿no? Y el personaje de La música de los perros, que es mi novela, que acabo de republicar, por cierto, de reeditar en electrónico, está en Amazon si lo quieren comprar, La música de los perros, está baratísima. Pues es la primera novela de rock, de música, de policíaca, perdón, con tema de rock, con un grupo de rock como protagonistas. Pero lo mío no es, yo no vivo pensando en el rock, no soy como esa gente que realmente vive al tanto y lo que está pasando en el rock y estudian y saben un montón de cosas. Yo soy un aficionado, no soy un experto ni un académico del rock, pero es mi forma de vida. Lo que he descubierto con el paso de los años es que así esté yo escuchando boleros, que ahora oigo menos, o esté escuchando la música de Perrotin del medievo, o de Hildegard von Bingen, o esté escuchando gaiteros escoceses, que me encanta la gaita, es uno de los instrumentos que más me gusta, o sanfonas, lo hago con una actitud de rock. Es mi punto de vista, es mi forma de ser, aunque no sea la música que más escucho en este momento, ¿no? Y eso me pareció interesante comentarlo, aunque tenga muy poquita relevancia, lo sé, junto con esta historia del rock. Por cierto, a mucha gente no le gusta que Alan Freed haya sido el que le puso el nombre al género, porque Alan Freed fue protagonista años después de un escándalo enorme, que era el escándalo de la payola. O sea, que estos DJs de radio, las disqueras les daban dinero para que pusieran más los discos de sus artistas. Y claro, estos ponían más esos discos, la gente los oía más, por lo tanto era más publicidad y se vendían más los discos y la gente iba más a los conciertos. El negocio grande eran los discos en aquel entonces todavía, más que los conciertos. Y Alan Freed fue el gran protagonista, porque por lo visto se metió grandes cantidades de dinero con la payola de varias disqueras. Y entonces a muchos les molesta que este delincuentazo pues, haya sido el padre del nombre de la forma de vida a la que le llamamos rock. ¿Sería posible elaborar un informe peronismo como tercera posición y yanquis ni marxistas? Pues no, pero hay marxistas peronistas. Yo tengo amigos marxistas peronistas que nunca me han podido explicar qué es el peronismo, ¿no? Y por otro lado tienes a Perón salvando a todos los nazis que pudo y llevándoselos a Argentina. Con lo cual se me hace un personaje tan profundamente despreciable que no me interesa introducirme demasiado en su ideología. Porque las ideologías tienen que ir de acuerdo con los actos. Si tus actos son defender a los nazis, pues el hecho de que digas otra cosa tampoco me convence mucho. Como si tus actos son mantener a tu gente oprimida y reprimida, pues no hace que yo crea mucho que eres socialista, ni de izquierda, ni progresista.
Y por supuesto, si eres Kim Jong-un, no te voy a creer que seas demócrata, aunque tu país se llame la República Popular Democrática de Corea. Son las 21:06, pero tenemos doble. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. Ah, leí hace poco que Deep Purple barajó fichar a Paul Rogers a mediados de los 70. No lo sé. No lo sé porque el Deep Purple ha tenido bastantes cambios de, de alineación. El bajista es el original. No, el único original es Ian Pace, el baterista. Pero entraron muy poco después Ian Gillan, el cantante, que es un monstruo de la música, y el bajista, que ellos son probablemente también de los fines de los 60, principios de los 70. Y luego sí los otros han ido cambiando mucho, pues sobre todo siento que uno de los grandes momentos de Deep Purple es tener a Jon Lord. Jon Lord era un genio de la música, un genio de la música absolutamente innegable, compositor de un montón de cosas, por cierto, afuera del rock, compositor del concierto para grupo y orquesta que a mí me sigue fascinando oír, y un tipo que te tocaba en el órgano y en el piano lo que se te diera la gana, era un virtuoso alucinante en el órgano. Y luego estaba pues Richie Blackmore, que es el tipo más pesado del universo, porque tocaba la guitarra y toca la guitarra como Dios todavía. Yo sigo a Blackmore ahora con su grupo de música medieval, con su mujer que es Night, y hacen Blackmore Night, que tienen esa banda hace muchísimos años, una banda de música, en fin, de inspiración medieval, y me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho la inspiración medieval y renacentista de Jethro Tull en algunos de sus discos. Pero entonces, por el lugar de Jon Lord nunca lo ocupó nadie, y el lugar de Richie, bueno, hay tecladista, pero nadie ocupa el lugar de Jon Lord. Y ha habido un montón de grandes guitarristas que pasaron por ahí. A mí me sigue gustando el grupo. Yo el último disco me pareció delicioso, me pareció fantástico, de verdad. Y sigo queriendo a Deep Purple, además porque siguen componiendo. No están viviendo los grandes éxitos. El otro día fui a ver a Scorpions y sí, pues son Scorpions. Oyes eh, las canciones que has amado toda tu vida de boca del cantante y compositor de esas canciones, pero son las de los años 70 y 80 y 90. ¿Y qué estás haciendo ahora? No estás componiendo. Pónganse a componer. Eh, bueno, eh, vamos a esto porque si no se me van a pasar, y estos no los puedo acumular porque la que se nos arma si los acumulamos no se las cuento yo a ustedes. Son nuestros comentarios atrabiliarios. Nuestros comentarios dinosaurios de esta semana. Y dejo sacar donde tengo la información, porque claro, luego tenemos el problema de la información. Entonces, tenemos en primerísimo lugar Alex Manoctun 3266. La que se armó, oh hermanitos. Dije y sostengo que los videojuegos no son arte, no son una forma artística. Nadie se pone a diseñar un videojuego como arte. Es un diseño videojuego para que la gente juegue y para ganar. ¿Quieres ganar el videojuego? Que incluye artes en gran medida, la música, el diseño, incluso la narrativa en muchas ocasiones, que tiene muchos elementos artísticos que yo creo que son perfectamente válidos, pero que como en sí, como género, pues no son arte, ¿no? Es como si el Monopoly lo haces con pinturas de Van Gogh, incluye arte, y entonces al Monopoly le pones música de Beethoven o de Mozart. Entonces, pues tienes un Monopoly que tiene elementos artísticos, pero en sí no es una obra de arte, no es arte. Uy. Oh herejía, hermanitos. Desde el que me dijo, sí es arte, y ya.
Yo le dije, ya, porque tú lo dices, ¿no? Hasta los que francamente se metieron con mi mamá. Y bueno, Lexman Nocturne 3266 me dijo, lo mismo se puede decir del cine, que no es arte. Su objetivo es entretener donde está estipulado que tiene que transmitir emociones. No está estipulado, pero te las transmite. Pero es que el cine, nadie dice que el cine no es arte. ¿Ves? Es que es la diferencia. Siempre se ha entendido el cine como el séptimo arte. Porque no se separa en nada del arte. Es decir, tiene la parte visual, tiene la parte musical, tiene la parte narrativa, pero no tiene otra parte. Entonces, lo que ha hecho es conjuntar elementos del arte para entretenerte. Pues está bien que se entretenga, entretenerte es provocarte emociones también. Mucha gente considera arte a los videojuegos, ya. Mucha gente considera democrática la República Democrática de Corea, yo no creo. Precisamente por eso transmiten emociones. Hombre, chico, yo jugando Doom, la única emoción que me transmite es, uy, está otro de esos que me quiere matar. Que es su definición de arte. Mi definición de arte es lo que se hace para transmitir emociones, no que te transmite emociones como efecto secundario. Obviamente con el Monopoly le revientas a uno de los otros y lo obligas a que te venda sus hoteles muy baratos, te emocionas. El Monopoly es arte. Todo esto, todo el conjunto, la historia de los personajes, el contexto, la jugabilidad. Ustedes están en la misma posición que los primeros detractores del cine. Luego me dijeron que era esto, como cuando decían que la ciencia ficción no era arte, digo, y que me lo digan a mí que soy escritor de ciencia ficción, manda calcetines. Bueno, no todos los juegos lo son, pero pasa igual con las películas e incluso las canciones. No todas las películas se consideran parte del séptimo arte, algunas son mal arte, punto, pero son arte, y algunas canciones son mal arte, pero son arte. Y yo le dije, son ustedes incapaces de matizar debido a su pasión. Es como si creyeran los pobres que si uno dice que los videojuegos son arte, ellos quedarían validados. Que es una necesidad bien triste, ¿no? Si Mauricio dice que son arte, ya, ay, por fin, ya, hemos logrado librar el mayor obstáculo. Por favor. Luego vendrán los ajedrecistas y los jugadores de póker y los de artes marciales mixtas y los que juegan Monopoly y Magic y dirán que lo suyo también es arte. Y si todo es arte, nada lo es. Bueno, y luego me dicen, todos esos ecologistas, me dijo Teresa, RX4J, todos esos ecologistas que apoyan lo que dice la ciencia y el IPCC de la ONU sobre el cambio climático, ¿los salvarías también como a los ecólogos? Que los ecólogos son biólogos que estudiaron la especialidad de ecología. Y le digo yo, dime cuáles de ellos se quedan allí y no sacan conclusiones fuera del IPCC. Tienes a la cada vez más desaparecida Greta Thunberg, que jura que el problema del cambio climático ya está resuelto, técnica y científicamente, quiero decir. Pero la solución no se aplica porque todos son malos menos ella, cuando no está resuelto. Si ella se quedara en la ciencia, tendría que admitir que todavía no tenemos la solución para contener el cambio climático. Le digo, en fin, hazme la lista de los que apoyan lo que dice la ciencia sin luego inventar lo que no dice la ciencia u oponerse a otras cosas que sí dice la ciencia, como que los transgénicos no hacen daño y la energía nuclear es indispensable para contener el cambio climático, lo orgánico es una patraña y cosas así. Debo reconocer que Teresa me dio la razón después. Rubén Favila, me hablas. A los anteriores asesinos y tiranos siempre la gente cuando se olvida cuánta gente mataron, pues ya la gente los quiere exaltar, ¿no? Pasa con Pinochet mucho. Porfirio Díaz en la historia de México ha sido valorado de forma diferente por diferentes personajes, si veamos quién, ya que se le considera tanto un dictador como un estadista. Logró la estabilidad política y social en un país que había estado marcado por la anarquía. No tanto, ¿eh? Llevaba 3 periodos Juárez, pero bueno. La crisis económicas y políticas y las intervenciones extranjeras. Su mandato se caracterizó por el crecimiento económico, la expansión de las vías de comunicación y de los centros urbanos y una imagen de solidez en el extranjero. Y yo le digo, a ver, su mandato se caracterizó por la consolidación de una oligarquía, la explotación más que brutal de los campesinos, la tortura, la represión a movimientos de trabajadores, el abandono del campo, la antidemocracia y una crisis política tan grande que provocó una revolución con 1 millón de muertos. No veo qué aplaudir. Y diría más,
la última intervención extranjera la había parado Benito Juárez, que fue presidente hasta que se levantó contra él Porfirio Díaz, y no hubo intervenciones extranjeras después de eso. Sí está contada la historia un poco muy a gusto de quien sea. Diablo Cazador, me cae bien Diógenes. Estaba yo hablando de que en vez de es de las que estuve rescatando del pasado, decía yo que en vez de adoptar una postura filosófica, ay, pues yo voy a ser estoico, no, yo voy a ser neoplatónico. Y en lugar de eso, pues adoptar una moral basada en los hechos y los datos que conocemos. Y Diablo Cazador me dice, me cae bien Diógenes. Cuando Alejandro Magno le dijo que podía pedirle lo que fuera, este le respondió, quítate de enfrente que me estás tapando el sol. Así dice la leyenda. En todo caso, fue un crítico de los filósofos de su época y no creo que lo vieran con buenos ojos sus colegas, no lo sé. Pero yo digo, es Diógenes el filósofo ideal para joder a los pobres. La pobreza es una virtud, lo dijo Diógenes. No sé para qué quieres clínicas y vacunas y escuelas para tus hijos y mejores salarios. No, 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 no. Mira, este filósofo dice que hay que ser pobre. Anda, síguelo, es un buen filósofo. Tienes que buscar la virtud, no vivir mejor. Eso déjaselo a los ricos, que ellos te explotan y te oprimen y no son virtuosos. Y él dice que muy malos. Anda, sé pobre y deja de estar jodiendo. ¿Qué es para lo que sirven ese tipo de algunas escuelas filosóficas? Es lo que siempre he dicho. Micare 8712, y aquí aparte de lo que le contesté voy a abundar en otra cosa. Dice: un puñado de humanos crearon religiones para controlar y manipular a otros humanos que a su vez tienen necesidades espirituales ante la inmensidad del universo y el miedo a ello. Y le digo yo, wow, qué genios. Alguien creó las primeras religiones sabiendo que con eso iba a controlar y manipular a otros. Vamos, que es un genio de la psicología y la sociología en la edad de piedra. ¿No te avergüenza ni un poquito ser tan conspiranoico? Mire usted, la gente insiste mucho, aquí estoy saliendo de lo que, o ampliando mi respuesta. Las religiones fueron creadas para manipularnos. Las naciones fueron creadas para controlarnos. Entonces, ¿quién será la persona tan inteligente, tan lista que diga, mira, si invento un Dios y digo que hay que quemarle palomitas y, uy, ya con eso voy a manipular a la gente? O sea, es una pretensión absurda. Es una visión totalmente conspiranoica de cuanto ocurre en la vida humana. No, mira, las religiones tienen su origen en la forma en que somos los seres humanos, en el miedo a la oscuridad, en el miedo al no saber, sobre todo el miedo a la muerte, sobre todo la preocupación ante la muerte, sobre todo el miedo a estar enfermo, a que te le pase algo a tus hijos, a tener frío. Y se crean los mitos y entonces se descubre que aparte sirven para manipular a la gente, sí, por supuesto, pero no se crean para eso, es darle un crédito excesivo a supuestos malévolos señores que lo sabían todo y conocían el futuro y tocaban en rock cuando no había guitarras ni eléctricas ni no eléctricas. Pues no, es una visión muy simplona que está muy generalizada y esto que sirva para prevenirlos a ustedes contra ellos, ¿no? Llegamos a nuestra gustada sección, Elton, el premio Elton. Y el comentario de la semana, en todo en mayúsculas, es de Carlos Álvarez, _1T, que dice: señor ignorante, que quede claro que sabe más que yo, dice que quién sabe para qué permitió que Satanás afligiera a Job. O sea, ¿para qué Dios? Se le cayó el Dios, pero se lo pone. Que Dios permitió que Satanás afligiera a Job. Sencillo detractor de Jehová. Ay, gracias. Para demostrar que hay hombres que sienten verdadero amor y adoración a Dios y no por conveniencia como Satanás, el padre de la mentira y su Dios, le señalaba. Eso es lo que está diciendo. Cuando el diablo le dice a Dios, solo te quieren por conveniencia, Dios se queda. No, mira, te voy a demostrar. Y yo le digo, así que tu Dios necesita demostrarle cosas al demonio con el dolor de un inocente. Tú crees en un demonio muy poderoso, qué horror.
Porque un Dios al que venga un don nadie de cuernitos a decirle, ay, a ti solo te quieren porque eres. Sí, ¿a ti qué te importa? Regálate para allá. Ni caso te hago. Vamos, como lo que yo hago con mucha gente a la que bloqueo sin contestarle. Yo esperaría que si el demonio llega a echarle el rollo a Dios, Dios lo bloqueara sin contestarle, pero hay gente como don Carlos Álvarez que es muy religioso y cree en un Dios poderosísimo. Para ser ateos, me dice Rosana Ortiz, 3610, para ser ateo habla más de la cuenta de las religiones y de Dios. Si no existe, según usted, no veo necesidad de hacerlo. Esta es una cosa que se repite mucho, yo repito mucho en las respuestas, ¿por qué no? Claro que hay necesidad, mira. Mientras personas como tú crean en esas patrañas, modelen su vida sobre ellas, ataquen a otros por no creer, es necesario hablar de cómo tus dioses no existen y tus religiones son tóxicas y mortales para millones. Luego, y a Sheine también estamos de mayúsculas el día de hoy, me dice, ¿crees en ovnis? Y le digo, ¿quieres decir que si creo que hay cosas que vuelan y no sabemos qué son? Sí. De hecho, cada vez que veo un pájaro y no conozco de qué especie es un ovni, por ejemplo. ¿Preguntas si creo que nos visitan extraterrestres surcando millones de años luz para estrellarse en el patio trasero del tonto del pueblo? No, no creo que nos visiten extraterrestres porque no hay ni una evidencia de ello, diga lo que diga el tonto del pueblo. Y Yesenia también me hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinas del libro del Apocalipsis? Porque ese libro habla de elementos judíos, el candelabro, el cordero, el monte santo, el tabernáculo, la Jerusalén, las 12 tribus, la estrella de David. ¿Será porque en el siglo I, más o menos en el año 90, cuando se escribió el libro del Apocalipsis, todos eran judíos? Incluidos los primeros cristianos, que eran una secta judía. De ahí en fuera, sus referentes son judíos, punto. Todo indica que son los delirios de un esquizofrénico, Juan de Patmos, que fue exiliado en la isla de ese nombre porque estaba totalmente chiflado. Lo que escribió, si lo lees, son delirios muy comunes entre los esquizofrénicos, pero en aquellos tiempos creían que eran revelaciones divinas. Luego aquí, don Miguel Rubén Álvarez 4211 me dice, si quieres salud debes pagarlo. Y yo le dije, se puede pagar entre todos, se llama salud pública. Y entonces me contestó otra cosa que no hice el corte, la captura de pantalla, pero dijo, el comunismo media para abajo de esa manera, lamentable. O sea, si ponemos salud pública, comunismo. Le dije, claro, el Reino Unido es comunista, España es comunista, Suecia es comunista, Alemania es comunista, Dinamarca es comunista, y Finlandia, Noruega, Canadá, Países Bajos, Japón. O eso, o ninguno de ellos es comunista, y tú eres tonto. Jorge, este también se puede haber llevado el premio Elton. Prefiero la libertad a la igualdad. Y la respuesta es sencillísima. Si no hay igualdad ante la ley, no hay libertad. Tú no eres libre si pueden quitarte la libertad en cualquier momento. Para que a ti y a nadie le puedan quitar la libertad en cualquier momento, necesitamos todos ser iguales ante la ley, tener las mismas oportunidades. Igualdad y libertad van, creo yo, siempre de la mano. Luego, hoy vamos rápido. M. Fallaful dice, Constantino estableció el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. Yo no sé, y aquí algo me pueden ayudar. Ese libro de Constantino se inventó, todo el cristianismo y todo eso. ¿Quién lo escribió, de dónde sale y por qué la gente se lo cree? Es alucinante, ¿no? No, porque tenemos una historia clarísima de la iglesia cristiana del siglo I, II y III, antes de Constantino, pero bueno. Dice, quería hacerla coincidir con la fiesta pagana del Sol Invictus. Creo que te debes documentar mejor. Me gusta mucho cuando me dicen que yo me debo documentar mejor y me lo dicen a partir de la desinformación. Le digo, mira, no sé de dónde sacas eso. La primera mención del 25 de diciembre como Natividad de Cristo está en el cronógrafo del 354 o cronógrafo de Filócalo. Y quien justifica esta fecha, aduciendo el solsticio años después, no muchos, pero algunos años después del 354, es San Agustín en su sermón 192. Tanto el cronógrafo como el sermón son posteriores a la muerte de Constantino.
al que están aferrados algunos que creen que no hubo cristianismo durante 300 años o algo así. Vamos, que leyeron un libro de clickbait y ya creen que saben. Me dice Eduardo Osvaldo Casalia, qué lindo suena todo en teoría. Cuando hablé de la diferencia entre izquierda y derecha, él me dice qué lindo suena todo en teoría. Por cierto, se molestó por mi respuesta. Me dice que fui muy ofensivo, yo no siento haberlo sido. Lo que contesté es, y en la práctica es mejor. Si tú tienes jornada de 8 horas, derechos laborales, medidas de seguridad en tu trabajo, casco, gafas, ese tipo de cosas, pensión y cosas así, eso lo ha hecho la izquierda, no la derecha. Son hechos, no teoría. Si no lo sabías, el problema lo tienes tú. Dice que fui muy ofensivo. No es que es cierto. Si no sabes de dónde salieron, quiénes pelearon por los derechos que tienes hoy, que disfrutas hoy, pues, tienes un problema. Porque luego acabas votando a la derecha, olvidándote que estás votando en contra del origen de los derechos y las libertades de las que disfrutas. Es así de sencillo. Y terminamos. Juan David Torres 5795. Esto tiene un nombre. Estaba yo hablando del regreso de la tosferina. Y dice, esto tiene un nombre, colapso civilizatorio. La ciencia médica ha perdido toda confianza al quedar en manos de mercaderes sin escrúpulos. En Estados Unidos, no en otros países que tenemos salud pública. Entonces, ha perdido toda confianza. Y yo digo, ¿toda confianza? Quiero suponer que si te rompes un brazo no permitirás que te lleven a un hospital, sino exigirás que te lleven a un curandero. También si tienes una infección urinaria dolorosísima, si atropellan a tu mamá o si tu hijo tiene unos parásitos intestinales. Que allí sí irías al médico. Eso también tiene un nombre. Hipocresía para el postureo. Y cuando llegamos al final de nuestros comentarios zapatosaurios, mira, este era el título que tenía que haber usado hace rato. Digo que así llegamos al final de nuestros comentarios zapatosaurios, los comentarios temerarios de hoy, donde la gente comenta y luego se molestan porque respondo. Pues es que si no quieren que responda, no comenten, ¿no? Sí, tienen la libertad de comentar, salvo aquellos a los que borro y punto, y me da igual. Pero pues, si ustedes deciden, yo también, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos todos los días. Mauricio, ¿qué piensas de la música que hace Jan Tiersen? Por ejemplo, el soundtrack de la película Amélie. Pues mira, ni vi a Amélie, ni conozco a Jan Tiersen, o sea que no puedo opinar. Igual es buenísimo. ¿Qué opinas del arte de Alex Gray? Tampoco conozco a Alex Gray, fíjate. No soy un hombre tan informado. Estoy informado de una cierta serie de cosas. Pregúntame de por qué me gusta cuando, no sé, cuando Flogging Molly hace un disco con los Flatfoot 66, ¿no? 56, perdón, Flatfoot 56, bueno, porque es el rock celta, el punk celta en el que estoy metido. No estoy metido en todo, desafortunadamente. El movimiento popular brasileño tiene grandes músicos. Chico Buarque tiene excelentes canciones con progresiones que podría decir se sienten muy rock. Todavía no, y ya, porque ya no lo quise hacer, ya al paso de los años ya no me puse a hacerlo, pero yo me pasé mucho tiempo explorando las progresiones de construcción. Una canción de Chico Buarque de Holanda, que es una maravilla musical. Siempre me encantó en portugués y me encantó en español, que fue traducida por alguien, no me acuerdo. Pero las progresiones armónicas de construcción nunca las logré desentrañar por completo. Ahora sí podría, porque además ahora el señor Internet me va a decir exactamente qué hizo Chico Buarque. Pero nosotros cuando lo oíamos decíamos, ¿y ahora qué está haciendo? No, se fue la relativa menor. No, no es menor. Sí, no es una menor, es una novena aumentada. ¿Cómo son las novenas aumentadas? No lo sé. No éramos músicos, éramos aficionados a la música y oíamos cosas como eso. Ya tienes toda la razón. Fíjate que el movimiento del bossa nova que a mí me llegó a hartar, aburrir, asfixiar, enloquecer y francamente repeler. Acabé que no quería oír un bossa nova más en mi vida. Además tenía un amigo que era fan del bossa nova y lo tocaba en guitarra y entonces llegaba un momento en que decías, ¿y ahora
no sé, un corrido, lo que sea, una de los Rolling Stones, ¿no? Pero dentro de ese mundo del que fue el bossa nova, y Chico Buarque estaba insertado en el bossa nova, lo que él hacía con la guitarra era de locos, era absolutamente de locos. Y esa canción en concreto, fíjate, ahora me has despertado las ganas de volver a entrar en las progresiones armónicas, en las que, porque la construcción es una canción, para quien no la sepa, búsquenla cuando acabe esto en YouTube está, Construcción Chico Buarque. Hay una construcción poética donde va armando con distintos elementos la letra, con distintos elementos poéticos, como si estuviera haciendo un Lego de palabras, y hace lo mismo con las armonías. Es fabuloso, es buenísimo. John Lord fue uno de los fundadores junto con Pais, si no me equivoco, y si el concierto para el grupo de orquesta es maravilloso. No, fue John Lord y Richie Blackmore fueron los que se pusieron a buscar gente para hacer un grupo. Lo sé porque lo acabo de leer, ¿no? Porque hay un erudito del tema. Lo leí el otro día, no me acuerdo por qué. Pero fueron John Lord y Richie Blackmore, que ya venían de otro grupo, los que empezaron a buscar gente para hacerlo, y se van primero a Pace y luego al otro bajista y al cantante original de Deep Purple. Para mí el cantante original de Deep Purple es Ian Gillan, y te voy a decir por qué, Child in Time. Yo no creo que haya muchos cantantes en el mundo capaces de hacer Child in Time como lo hizo en vivo Ian Gillan. Y sigue cantando como Dios a los casi 80 años. Pero Child in Time, que lo oyes y te revienta las notas que alcanza y la pasión con la que lo canta, con la que hace Child in Time, es maravilloso. Es una obra completísima y John Lord hace una gran labor virtuosística en Child in Time. Véanlo, búsquenlo. ¿Has leído La Edad de la Razón? Si no deberías, es de Thomas Paine. Tengo todo un vídeo en este canal dedicado al señor Thomas Paine. Es una de las personas cuyas ideas me parecen más decentes, no solo por lo que piensa, sino porque fue un hombre que se ajustó a sus principios hasta casi perder la cabeza en la Revolución Francesa por defender ante el directorio que no se le cortara la cabeza a Luis XVI. Sabía hacer la Revolución de Francia, pero estuvo en contra, porque él estaba en contra de la pena de muerte, así fuera para Luis XVI. Thomas Paine es uno de mis héroes intelectuales, y tengo una historia que ya he contado, pero la vuelvo a contar rápido, de cuando murió Thomas Paine, algún británico enloquecido decidió que si se llevaba los huesos de Thomas Paine para las Islas Británicas iba a conseguir que se hiciera la democracia y la república en el Reino Unido. Y se fue y se robó los huesos de Tom Paine, que nadie sabe dónde están. Hay 20,000 versiones de los huesos de Tom Paine. Y hay una canción muy famosa que se llama Tom Paine's Bones, que habla de lo grandioso que es Tom Paine y que ahora es el que canta baila con los huesos de Tom Paine. La última versión de esta canción, por cierto, la hizo un grupo en el que el que toca la gaita irlandesa es un gaitero de aquí de Asturias. Sé cosas que no debería saber. Y un día estaba yo en una recreación de batallas de la Guerra Civil Española que hacen en Candamo, aquí en Asturias, unas 130 personas que hacen un trabajo maravilloso, haciendo recreaciones históricas. No es teatro, es recreación histórica. Y había dos tipos con cara de británicos, pero con mucha cara de británicos. Y uno traía un botón que decía Tom Paine's Bones, los huesos de Tom Paine, y un cráneo ahí dibujado no primitivamente, pero muy sencillito. Yo me acerqué y le dije, ¿eso de los huesos de Tom Paine se refiere a los huesos de Tom Paine, el de verdad? Sí, ¿te interesa Tom Paine? Me interesa muchísimo su pensamiento, su decencia, su seriedad, su manejo de los principios. ¡Oh, qué bien! Yo adoro a Tom Paine. Me abrazaba, traía una papalina, yo no bebo, pero traía una papalina ya bastante consideración. O sea, la sexta cerveza ya se la había bebido rato atrás. Entonces nos tomamos una foto, se quitó el botón de los huesos de Tom Paine y me lo enchufó, y todavía lo traigo en la cámara de fotos, el de Tom Paine's Bones.
Son legendarios los huesos de Tom Paine y los usan los sindicatos en Estados Unidos en la imagen de los huesos de Tom Paine cuando hacen defensas. Curioso, ¿no? Lord es la mismísima línea melódica de Deep Purple, donde se manifiesta una formación clásica, logra un aporte genial. Sí, es que, a ver, yo creo que tiene una formación clásica como la han tenido otros. Los músicos de rock vienen de todos lados. Vienen del conservatorio, del mariachi. Fíjate, hoy iba a hablar yo rápido, simplemente por no decir que no dije nada. Vamos a hablar de Javier Batis. Cuando yo era pequeñito, muy pequeñito, tenía yo 13, 14 años, 15, no, a los 16, 17 años. No, el pelo muy rizado, ahora lo tengo menos rizado. Y me dejé el pelo así, en afro. Entonces, me parecía ahí un cerillo apagado, un cerillo usado, una cerilla usada. Y me decían el Batis, mis compañeros. Luego me rapé, ya no era yo el Batis. Perdí el pelo en una apuesta estúpida. Y me decían el Batis. Todos estábamos muy al tanto de lo que hacía Javier Batis. ¿Por qué? Porque es uno de los grandísimos músicos de rock mexicanos que no sé por qué nunca trascendió. Fue amigo de Jim Morrison, por ejemplo. Fue amigo de un montón de gente y lo respetaba mucha gente. Pero él nunca trascendió como yo creo que debía trascender. Primero que nada no se llamaba Javier Batis, se llamaba Javier Isaac Medina Núñez y nació en Tijuana, Baja California en junio de 1944, o sea que era 11 añitos mayor que yo. No sé de dónde sacó el Batis, no me puse a averiguarlo, fíjate. Y murió en Tijuana, Baja California, el 14 de diciembre de 2024, hace un par de semanas, el Javier Batis. Javier fue un músico primero de blues y luego de rock, que nunca se pudo integrar ni siquiera al rock and roll, por ejemplo, de los años 60 en México, con los Teen Tops y los Rebeldes del Rock, porque tenía una influencia mucho más profunda de blues. Se cuenta que cuando Johnny Laboriel, y vamos a hablar un poco de la gran dinastía musical Laboriel, que son ex esclavos garífunas de Honduras, que vinieron a México. El padre de Johnny Laboriel vino a México, y estaba él y su hermana, era Laboriel, y su hermano Abraham Laboriel. Y Johnny Laboriel, que era el cantante, un cantante negro en un grupo de rock, era buenísimo en México, era como que ya te sentías más estadounidense, ¿no? Los Rebeldes del Rock tenían a Johnny Laboriel, sí eran los Rebeldes del Rock, ¿no? No, los Rebeldes del Rock, no me acuerdo cuál era en uno de los grupos, no, eran los Rebeldes del Rock, en los Teen Tops cantaba Enrique Guzmán. Cantaba Johnny Laboriel, y cuando Johnny Laboriel se fue para hacer su carrera en solitario, que tuvo alguna carrera en solitario Johnny, quisieron traerse a Batis para que cantara, pero pues él ya estaba haciendo otro tipo de música, un blues mucho más sólido, un gran guitarrista de blues. Podías oír solos impresionantes en muy poco que grabó Javier, muy poco que grabó. Por ejemplo, no participó en Avándaro, pero luego consiguió un trabajo en un club nocturno que se llamaba Terraza Casino, donde estuvo años tocando de 12 de la noche a 5 de la mañana, ¿no? Pero sobre todo, con lo que sabía de guitarra Javier, que era un montón, pues le enseñó guitarra a un montón de gente, como a este señor del paliacate en la cabeza, Carlos Santana. Esta es la época en que se cortó el pelo estilo, esto es de los 80s fijo. Javier Batis está con Carlos Santana. Él fue profesor le enseñó guitarra a Carlos Santana, que venía del mariachi. Por eso decía yo que los músicos de rock vienen de cualquier lado. Y Batis venía del blues y Carlos Santana venía de que su padre era mariachi y le había enseñado violín. Pero a Carlos Santana el violín no le parecía como lo mejor del mundo y pues él andaba buscando otra cosa. Y un día oyó una guitarra eléctrica y dijo, eso es lo que quiero. Y hasta el día de hoy. Entonces tuvo su guitarra eléctrica y conoció a Javier Batis. Javier Batis le dijo, esto se toca así.
También le dio clases a Alex Lora, que no aprendió absolutamente nada, eso todos lo sabemos. Le dio clases a Abraham Laboriel, al hermano de Johnny Laboriel, que está considerado uno de los mejores bajistas de la historia de la humanidad, sobre todo bajista de jazz. Pero Abraham Laboriel ha sido el bajista de sesión más exigido, deseado, amado en los Estados Unidos, después de que la anterior bajista de sesión se empezó a retirar. Una mujer maravillosa que hizo las líneas de bajo que tú has oído seguramente. Y luego Abraham Laboriel. Abraham Laboriel es brutal en el bajo. Vean, busquen a Abraham Laboriel en YouTube y alucinen lo que se puede hacer con un bajo. Y fue alumno también de él. Y fue alumno del Fito de la Parra, el baterista de Can't Hit, el único que queda del grupo original de Can't Hit, con el cual durante un tiempo incluso llegó a tocar Javier Batis. Y otro rockero que creo que está ahora desaparecido, que es Guillermo Briseño, también fue alumno de Javier Batis. Guillermo Briseño es pianista, pero tú aprendes música independientemente del instrumento, ¿no? También. Y Guillermo Briseño además tiene por ahí algunas canciones maravillosas, como La escena me traspasa el corazón. Entonces, no sé por qué. Y luego tenía una teoría además rarísima. Tenía la teoría de que no se podía hacer rock en español, que el rock tenía que ser en inglés. Entonces había ahí dos vertientes que se pelearon durante años. El rock tenía que hacerse en español porque éramos mexicanos y muy mexicanos y bandera de México y Virgen de Guadalupe y hacemos rancheras en español. Digo, en rock. Y los de no, el rock solo se puede hacer en inglés, a la que pertenecía por lo menos en muchos años. No sé después cómo evolucionó su pensamiento, Javier Batis. Y luego estábamos los raros, ¿no? Los que decíamos, pues, si lo puedes hacer en inglés, en español, en francés, en serbocroata, en húngaro. Hay un grupo que se llama Firkin, que es de punk celta, y que siempre el punk celta lo cantan en inglés, pero acaba de sacar un disco en húngaro. El disco suena muy bien, no entiendo un pijo, porque lo oí ayer, pero no entiendo nada, pero hicieron su disco de punk celta en húngaro. Y yo tenía otros amigos, los Modena City Ramblers, que también hacían punk celta en italiano. Entonces, yo creo que se puede hacer rock en todos los idiomas del mundo y el rock lo haces en el idioma que a ti se te da la gana, y lo he dicho respecto a The Warning, ¿por qué hacen las cosas en inglés? Porque quieren, porque les sale de las ganas. Y cuando quieren hacer algo en español van y lo hacen. Y si un día lo quieren hacer en francés, igual. El caso es que Javier era de los de el rock tiene que ser en inglés, porque si no, como dijo alguna vez, porque si no es como meter un hot dog en una tortilla. Yo dije, esto suena bien, debe ser sabroso, un hot dog en una tortilla. Entonces acaba de morir y deja un legado, deja discos y deja algunos vídeos, muy poco, pero es un gran guitarrista que es una pena, es una verdadera pena que nunca haya trascendido como los que lo oímos alguna vez en vivo. Dijimos que tenía que trascender, es que cómo era posible que el mundo del rock viviera sin conocer y disfrutar la guitarra de Javier Batis. Jorge Lanata, no sé quién sea. Qué buenas respuestas, la verdad. Jaja, los desactiva por completo. Es que son los años. Uno aprende a responder a las tonterías después de oír muchas, ¿no? La gente le encanta las teorías de la conspiración, explicaciones fáciles a problemas complejos, sí. Y sin embargo, yo soy uno de los grandes defensores de que tenemos que asumir que el universo es un sitio complejo, que lo más simple es enormemente complejo y que simplificar las cosas es buscarnos líos porque al final la complejidad nos va a saltar y nos va a romper la cabeza. Aileen Calani, aquí sí le doy la... Dice que logró sacarla en guitarra e interpretarla completa. Tardé bastante, pero lo logré. Es que es una obra maestra, de verdad. Es una pena que esté olvidada. Rubén Gillian, el falsete perfecto, Child in Time, sí. Pero las notas más agudas que da en Child in Time no son falsete. Y te lo digo no porque yo sepa mucho, sino porque oí a Elizabeth Sarkoff de The Charismatic Voice, que es una de las personas a las que me gusta oír, aprendo mucho con ella. Es cantante de ópera y analiza música. Y cuando oyó a Gillian
Cantar Child in Time te explica lo que está haciendo con la garganta y es de locos. Se está alcanzando notas, no en falsete, absolutamente impresionantes. Que no es la impresión del show, ay, puedo alcanzar esta nota, sino lo que empuja, la emoción, la fuerza que empuja detrás de esa nota que te hace vibrar. Es lo que pasa con Janis Joplin, por decir algo, ¿no? Pero sí, Child in Time es otra cosa. Y si ves los comentarios de Elizabeth Sarkoff sobre Child in Time, vas a aprender muchísimo sobre lo que musicalmente representa esa pieza, ¿no? ¿Qué piensa Carlos Monsiváis, periodista mexicano ya fallecido hace unos años? Carlos Monsiváis lo conocí ligeramente, ¿no? Muy por encima. Un tipo brillante. Era increíblemente brillante, increíblemente observador y un tipo con un estilo literario de estar que te desarmaba. Si tú podías ver lo mismo que Monsiváis, y él tenía la capacidad de ver cosas y aristas que tú probablemente no notabas. Pero luego a la hora de escribir la crónica de lo que vieron, la capacidad de desarrollar literatura en crónica periodística, no estaba haciendo cuento, ni poesía, ni novela, en crónicas periodísticas, desarrollar el relato de lo que vieron tú y él, alucinabas. Tenía una capacidad musical. Y él, fíjate, como crítico de rock, fue brillante, no tanto como Parménides García Saldaña, pero fue un sujeto que veía las cosas y te las contaba muy bien. Yo a él, la única vez que estuve así a solas con él fue que lo entrevisté para el libro de Todos Somos Superbarrio. Cuando hice la biografía oficial de Superbarrio, entrevisté a Carlos Monsiváis, entrevisté a Jorge Castañeda, que en aquel momento estaba metido en la política, y a quién más entrevisté, a Paco Taibo y a alguien más. Tengo 3 o 4 entrevistas para tratar de caracterizar el personaje de Superbarrio, ¿no? Y yo fui con Monsiváis porque Monsiváis era muy aficionado a la lucha libre y en su casa toda su estantería llena de libros estaba llena de estos pequeños luchadores de plástico que se vendían en la calle en México, ¿no? Modelos de plástico de luchadores todos en esta pose, pintados de diferentes luchadores o sin pintura o con pinturas fantasiosas de luchadores que nunca existieron. Y entonces, por la relación con la lucha libre y a través de la máscara, pues fui a entrevistar a Monsiváis al respecto. Es un tipo al que siempre admiré muchísimo. Leer a Carlos Monsiváis era un placer. Y de pocos periodistas puedes decir eso, que su estilo literario sea tal que convertía en un placer todas las lecturas, ¿eh? Sí que sí. Viva Monsi. El Monsi. Y luego fue personaje de Chanoc en alguna ocasión. Cuando mi queridísimo Alfredo Cardona Peña era uno de los que escribían los guiones de Editorial Novaro, de los cómics de Novaro, escribían Chanoc y escribían Fantomas. Entonces, en Chanoc aparecía el sabio Monsi, que era Monsiváis, y en Fantomas aparecía el doctor Semo, que era Enrique Semo, un científico mexicano. Era muy divertido cómo la gente, cómo iban metiendo su entorno amistoso en los cómics, y mucha gente hoy los lee y no sabe. Y dice, ya estamos acabando, ahora que hablas de músicos, ¿qué piensas de Rita Guerrero? Víctima de la estupidez, ¿no? Ella y Amparo Ochoa. Amparo nunca me gustó, siempre me pareció que su voz era enormemente estridente, lo siento. Estábamos viviendo en el mismo mundo de la música folclórica y canto nuevo. Luego ella hizo mucha mancuerna con con Gabino Palomares, que con ese sí recorrí incluso lugares y dimos conciertos juntos y demás. Y siempre allí que su canción de La Malinche es lo más horroroso y de nacionalismo barato que se ha escrito en la historia. Pero tanto Amparo Ochoa como Rita Guerrero se dejan morir
por no atenderse médicamente y atenderse con charlatanerías pseudomédicas, no recuerdo cuál. Rita tenía una voz excepcional. Rita tenía una voz absolutamente excepcional y era una de las que dentro del rock tenía más cuerpo como voz, ¿no? Julieta Venegas, pues es una cosita y podía estar cantando pop a nivel Rihanna de Alibaba, ¿no? De AliExpress y más o menos saldría. ¿Quién tenía una voz así? Nina Galindo, pero Nina Galindo estaba más en el blues. Nina Galindo tenía una voz absolutamente impresionante y Rita era la otra gran voz, equiparable, y para muchos era equiparable, no en el tipo de voz, sino en la fuerza y en la presencia de su voz a Dolores O'Riordan de Cranberries, ¿no? Aquí son más o menos contemporáneos. Entonces, a mí me dolió mucho la muerte de Rita Guerrero, sobre todo por eso, porque fue víctima de la charlatanería, de las creencias irracionales sobre la medicina, cuando podrías probablemente haber vivido más tiempo, ¿no? No sé. Pero como cantante de rock me parece de lo más importante, de las voces más importantes. Estaba yo tratándome de acordar de la otra gran voz que es Cecilia Toussaint, que fue Cecilia Toussaint, es que no hubo proyección a largo plazo de estas cantantes, ¿no? O de Emilia Almazán, que actualmente sigue siendo profesora, y que nunca hizo otro disco que no fuera sesiones con Emilia, con Roberto González y Jaime López, que sigue siendo uno de los mejores discos de la historia del rock mexicano, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué Emilia Almazán no siguió cantando si tenía esa voz maravillosa? No, pues es profesora de escuela, o ya no lo será, ya se habrá jubilado. Aquí la gente de mi generación se jubilaron todos menos yo, que no estoy de humor de jubilarme. Así que, ¿qué nos queda pendiente? El 2024 en la ciencia ya no lo pude hacer. Qué pena, qué pena. ¿Y qué más no pude hacer? Algo que sí nos da tiempo de hacer, simplemente porque que no quede que solo le pegamos al gobierno mexicano por las barbaridades de la pseudociencia. Trump y la pseudociencia. Hace más de 3 años, o sea, en 2021, un grupo de científicos salió al público con afirmaciones muy preocupantes. Durante la administración del presidente Donald Trump, sus gerentes en la Agencia de Protección Ambiental empezaron a presionarlos para hacer que ciertas sustancias químicas nuevas que estaban analizando para ver si se autorizan o no, aparecieran como más seguras de lo que realmente eran. Es decir, eso de lo que siempre se ha acusado a las agencias que hacen y que no lo hacen, gracias a eso no estamos rodeados de sustancias y alimentos dañinos, los gerentes los directivos empezaron a presionarlos para ello. Aquí tengo el ejemplo de uno de ellos, de uno de estos científicos, fueron presionados para hacer menos los daños de ciertas sustancias químicas. Se les pidió que borraran evidencias de los daños de ciertas sustancias químicas, incluidos entre esos daños el cáncer, el aborto espontáneo y problemas neurológicos, y en algunos casos los directivos borraron la información que ellos habían recopilado en su trabajo científico, los directivos las borraron ellos mismos. Después de que los científicos protestaron, recibieron revisiones de desempeño negativas, o sea, se supone que en Estados Unidos cada año revisan el desempeño que tuviste durante el año para ver en qué puedes mejorar o para ver si mereces un ascenso, se llaman los performance reviews. Y 3 de ellos fueron retirados de sus puestos en la división de sustancias químicas nuevas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y se les dieron otros trabajos dentro de la propia agencia. Hace unos días, el inspector general de la Agencia de Protección Ambiental anunció que había encontrado que el tratamiento que experimentaron 3 de estos científicos, uno de ellos es Martin Phillips, creo que es Martin Phillips, Sarah Gallagher y William Irwin, eran directamente venganzas. Y la agencia
de Protección Ambiental, hablando en público, dijo que los problemas cubiertos, los hechos cubiertos por estos informes comenzaron durante la administración anterior, cuando el liderazgo político, Donald Trump, aplicó intensa presión tanto en los gerentes de las carreras y en los científicos sobre el programa de nuevas sustancias químicas de la agencia para revisar y aprobar más rápido las nuevas sustancias. Esto lo dijo la agencia, añadiendo que el entorno de trabajo se ha transformado bajo el liderazgo del administrador Michael Reagan, que es el que fue puesto, por supuesto, por Biden. Me preocupa el futuro, dicen, sin embargo, porque hay grupos allá afuera que están buscando hacer cambios en el servicio civil que cambiarían las cosas de modo tal que a mí pudieran despedirme y reemplazarme con un no científico. Dijo Phillips, que es químico. Alguien había borrado un informe que él escribió que señaló que cierta sustancia química causaba abortos espontáneos y defectos de nacimiento en ratas, y lo reemplazó con otro informe que omitía esta información crítica. Yo he contado aquí varias veces cómo una científica estadounidense se negó a permitir que la talidomida entrara en Estados Unidos porque no había estudios suficientes en mujeres embarazadas. Y fue presionada, pero su gente la apoyó, y yo lo he contado en cosas que sabemos que ya está, lo pueden ustedes buscar aquí. La doctora Oldham Kelsey, Oldham o LDHAM, ella se negó a autorizar ese medicamento, y los otros que estaban con ella en la Agencia de Medicamentos y Alimentos y sus jefes la apoyaron. Ella no estaba luchando solita, y era prácticamente una recién llegada, una chica más o menos recién egresada, pero exigió estudios, y la empresa presionó, la empresa que quería importar la talidomida que se había hecho en Alemania. Y ella se negó 6 veces. Para cuando dio la sexta negativa, se empezó a descubrir los efectos de la talidomida, provocando las deformidades de nacimiento aterradoras que afectaron a buena parte de Europa, incluido Alemania, Reino Unido y España. Uno cree, resulta muy fácil para los conspiranoicos creer que los científicos les dicen, tú tienes que aprobar esto, ay sí, cómo no voy y lo hago. Que no, hombre, ellos han estudiado lo que han estudiado porque tienen un compromiso con la realidad, porque creen en la realidad y quieren descubrirla. Y hay miles de casos así, y cuando los obligan, protestan como en este caso. Problema es que si metes a no científicos a hacer labores científicas, probablemente no van a responder con la misma ética, y eso es lo que nos espera. También, no solo en los Estados Unidos, sino en otros países donde la derecha pueda tener suficiente poder, es lo que nos espera a partir de la llegada de Donald Trump al poder el próximo 20 de enero. No es que sea yo un sujeto al que le cae mal Donald Trump y lo odio porque es rubio y tiene dinero. No, es un puto peligro. Bueno, ¿por qué la derecha se ha volcado en contra de Neil deGrasse Tyson y el magnífico Bill Nye? Porque son gente de ciencia. El antiintelectualismo es fundamental para los ultras, de izquierda y de derecha, pero más de la derecha. Cuando tú quieres moldear el mundo de acuerdo a tus ideas y la realidad no va de acuerdo a tus ideas, los científicos son los malos del asunto, ¿no? Y yo no creo que sean, probablemente Nye sea más progresista que el propio deGrasse Tyson. Son gente progresista, pero no les van a dar por su lado diciéndoles que el alma entra en el óvulo en el momento de la fecundación y por lo tanto el aborto es malo. No lo van a decir porque científicamente no es posible decir eso, por decir un ejemplo. Son las 10 de la noche, se nos ha acabado el tiempo y a mí se me ha acabado. Es cierto, tengo otros 2 temas que no pudimos ver, entre otros, por supuesto, el de la ciencia en el 2024, que me parece muy interesante y que vamos a tratar de recorrer la próxima semana. Mientras tanto, el miércoles ahora sí va a haber a fondo y probablemente
les sorprenda. Y nos vemos aquí el jueves en la revista semanal. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.